Esta historia comienza en la siniestra oscuridad de un edificio abandonado, donde un grupo de soldados empieza a examinar cada rincón del lugar, buscando algo, y cuando eso no le es suficiente, usan sus escáneres para no perderse ningún detalle, y de la nada, una silueta veloz pasa corriendo justo por detrás de ellos, así que gritan, ahí está, poniéndose en guardia y apuntando a la criatura, que resulta ser nada más ni nada menos que un pequeño niño humano. Este está asustado y lleno de cicatrices, y el niño huye, pero aún así consiguen capturarlo, y pasa un tiempo hasta que el niño vuelve a abrir los ojos, ahora acostado en una cómoda cama, en una habitación donde la brillante luz del sol lo abruma, y por su parte vemos que se trata de una zona de protección para niños, así que al haber vivido toda su vida bajo un edificio abandonado, el pequeño es incapaz de comprender lo que sucede, como el suelo plano, la ropa limpia y la comida deliciosa que le es entregada a la hora. Todo es demasiado nuevo para él, por lo que comienza a pasar su tiempo sentado en la colina, y todo cambia cuando otros niños se acercan y le ofrecen jugar juntos, pero este se pone tenso como un gato y los espanta, hasta que una mariposa se para sobre su cabello y lo calma. Ya a la distancia es observado por dos mujeres. La de cabello rojo le pregunta si el chico sabe hablar y la otra le dice que no, explicándole que fue encontrado por el equipo de rescate hace poco, así que tienen la teoría de que creció con animales y por eso no puede comunicarse todavía, y ante eso la pelirroja cree que es literalmente Mowgli, lo que confunde a la otra, ya que se trata de un personaje de una historia de la era previa a la llegada. Y volviendo con el pequeño, este corre hacia el interior del edificio junto al resto de niños, cuando ve que uno de ellos recibe una carta. Por supuesto no entiende lo que es, a lo que la chica pecosa explica que le fue enviada por un padrino, los cuales incluso a veces envían regalos, y como siempre el niño no dice nada. Sin embargo ella lo lleva con él, señalando que los padrinos son adultos que cuidan de ellos, en su mayoría personas buenas, aunque también los hay malos, y poco a poco le cuenta sobre los padrinos de los otros niños, que han llegado a regalar juguetes, ropa y hasta hablan con ellos, lo que suena como un sueño, excepto porque la chica insiste que ella no necesita ningún padrino, ya que su madre prometió venir a buscarla al cabo de 100 noches, y mientras el niño la observa confundido, ella insiste que 100 noches pasarán en un abrir y cerrar de ojos, por lo que espera que llegue pronto, así que cuando él mira al cielo y parpadea, incluso puede sentir como si las estrellas pasaran rápidamente, y al día siguiente la maestra explica que los aliens llegaron a la Tierra desde los confines del espacio para volverse amigos de los humanos. Sin embargo, a la hora del recreo, un chico de lentes insiste en que eso es mentira y saca un libro que robó directamente del despacho del director, y de esa forma empieza a leer explicando que hace mucho tiempo los extraterrestres llegaron a la Tierra, provocando que el mundo entrara en caos y la humanidad decidiera luchar con todo lo que tenía, incluyendo armas nucleares. Lastimosamente eso no fue suficiente, y según el libro, el líder de los aliens devoró la bomba nuclear como si fuera un caramelo, por lo que a los humanos no les quedó de otra más que rendirse. Y días más tarde, las maestras empiezan a pasar lista y se refieren al chico como Mori, entregándole una carta que vino directamente para él y señalando que parece que ahora tiene un padrino. El problema es que eso es escuchado por la niña pecosa, quien se sorprende tanto que deja caer las cosas al suelo y comienza a llorar completamente destrozada. Y aunque llevan poco tiempo conociéndose, estos dos se han vuelto mejores amigos, así que Mori la busca hasta que la encuentra llorando bajo una mesa, y como ella insiste en que se vaya, él se desespera al no saber qué hacer, y al cabo de un rato incluso le lleva una galleta mordida, un par de hojas y una ramita, que resultan ser sus posesiones más preciadas en la vida, por lo que la pecosa entiende que está tratando de animarla, y confiesa que ya han pasado más de 100 noches y su mamá no ha llegado, así que seguro le dijo esa cifra porque pensó que no podría contar tan alto. En pocas palabras, nunca vendrá y está completamente sola a partir de ahora, pero lo curioso es que sin decir mucho, Mori solo se sienta apoyando su espalda, dejándole ver que no la abandonará. Y a modo de chiste, la pecosa pregunta si está bien si se come su galletita, y la expresión del pequeño dice que es más que suficiente, así que pasan toda la tarde divirtiéndose, hasta que ella se ofrece a leerle la carta, que sorprendentemente no dice otra cosa más que hola. Por supuesto la pecosa piensa que no tiene sentido, y voltea el sobre, revelando que este también contiene una flor azul, que capta la atención del prota de inmediato, al punto que pasa toda la noche olfateándola y maravillándose con un aroma que jamás había experimentado.
Lo interesante es que con el paso de los días, Mori empieza a recibir un montón de regalos increíbles que dejan maravillados a los niños y que encienden la curiosidad de la pecosa, pues vienen acompañados de cartas con frases simples y sin sentido, como lindo círculo. Por supuesto, todos se preguntan quién es su padrino, teorizando que es una persona muy rica, y uno menciona que las personas suelen ser extra amables cuando sienten lástima por ellos. Sea como sea, a Mori solo le interesan los crayones e intenta comérselos, hasta que le explican que son para dibujar, y al pobre casi le explota la cabeza, y luego de eso el director le pide a todos los niños que los ayuden con toda la ropa sucia, y estos acceden encantados, tomándolo como una especie de juego. La única que no está tan convencida es la pecosa, pero incluso Mori le encuentra la gracia una vez empieza a salir espuma del agua, por lo que se pone como loco, y la niña le pide que tenga cuidado, hasta que observa una figura acercarse a lo lejos y grita Rowena, provocando que los ojos de la pequeña brillen de alegría y que salga corriendo a los brazos de su madre. El reencuentro es tan emotivo que Mori queda sin palabras, y más tarde ese mismo día Rowena ya tiene hechas sus maletas, por lo que va a despedirse, pidiéndole que se cuide, que mastique bien antes de tragar, y le regala un bolso y un par de botas para que ya no tenga que caminar descalzo nunca más. Y Mori no termina de procesar la situación, pero es obvio que ella lo va a extrañar, así que lo abraza con mucha emoción, mientras le dice que espera que tenga todo lo que quiera. Y al día siguiente Rowena parte junto con su madre, y todos se despiden con ella en alegría, excepto Mori, quien se siente muy extraño y sin darse cuenta vuelve a las mismas colinas de antes. La ausencia de su amiga es imposible de olvidar, pero no se siente particularmente solitario, aferrándose a los regalos de su misterioso padrino, la capa cálida como el amanecer, los juguetes divertidos, y aunque no sabe leer, las cartas tienen ese delicioso olor a flor que le encanta. Y poco a poco Mori comienza a recordar las palabras de sus amigos y el reencuentro de Rowena con su madre, preguntándose si su padrino podría ser su propia madre. Y es así que empieza a pensar, y esa misma noche empaca todas sus cosas que le dio Rowena, se despide del orfanato desde la distancia, empezando a alejarse, trazando su propio camino hacia lo desconocido, partiendo camino a ver a su madre. Y luego de mucho caminar, Mori despierta en lo que parece ser un granero, pero en realidad es un tren al que se coló para que lo ayudara a llegar lo más lejos posible del orfanato y lo más cerca de su meta. Y llegados a un amplio desierto, decide bajarse, se despide amablemente del tren y comienza a caminar hasta que un ruido extraño llama su atención, y al voltear nota que se trata de un grupo de bandidos acercándose a él a toda velocidad, y como puede empieza a correr, pero el pelota es tan lento que estos lo terminan rodeando fácilmente, y la escena es observada desde la distancia por un misterioso sujeto de piel roja. Y la sorpresa llega cuando los bandidos se bajan de sus motos y notan que Mori es un humano, y aunque al verlo tan erizado, uno de ellos se pregunta al resto si están seguros de eso, y lo más importante, si podría valer algo de dinero. Y al final uno de ellos propone con nerviosismo que podrían comérselo, insistiendo que es tan pequeño que nadie notaría su ausencia. Pero antes de que puedan hacer algo, son detenidos por un alien del doble de su tamaño. Era su jefe, quien le pregunta qué carajos están haciendo. El bandido se disculpa, sin embargo el jefe reconoce que Mori podría ser un buen aperitivo, y pareciera que iba a considerar la idea de comérselo cuando de la nada uno de los bandidos le explota en la cabeza y comienzan a ser atacados por el tipo de piel roja de antes. Y al verlo, los bandidos lo reconocen como Ryder y disparan con todo lo que tienen, llevándose la sorpresa de que este es capaz de esquivar cada golpe con una habilidad absurda. Y viendo que es un enfrentamiento directo y es inevitable, el jefe se prepara para luchar, y aunque Ryder se le tira encima, provocando una gran colisión, y consigue salir intacto gracias a que pudo alzar una barrera protectora justo a tiempo. El problema es que eso no será suficiente, ya que Ryder también sale intacto, y antes de que puedan hacer nada, dispara un poderoso rayo láser con el que acaba con cada uno de los bandidos en un segundo. Y una vez todo se pone en calma y Ryder menciona que no debieron haber venido a causar molestias en su territorio, y luego voltea su mirada al prota, quien se pone en guardia, mientras el alien le pregunta qué carajos se supone que es, y de forma adorable Mori empieza a gruñir como si fuera un gato, así que Ryder analiza sus emociones con un dispositivo, determinando que tiene miedo, y este mismo dispositivo explica que se trata de un pequeño niño humano. Y con eso dicho, Ryder se muestra lo más amable posible y sonriente para tranquilizarlo, explicándole que está a salvo y que esta pequeña cosita junto a él es su amiga Aya. Lo mejor es que, asumiendo que está perdido, Ryder se ofrece a llevarlo a casa, lo que pone a brillar los ojos del pequeño, quien accede a seguirlo con confianza. Lamentablemente la actitud de Ryder no es más que una farsa, ya que en su mente comienza a pensar que aunque dejar en paz a los humanos ha sido una regla implícita desde hace tiempo, comerlos no es técnicamente ilegal, así que pese que es muy pequeño, seguramente alguien
estará dispuesto a pagar mucho dinero por él, para devorarlo, como merienda o usarlo como juguete. Y la parte interesante llega, cuando Ryder nota su ropa y con curiosidad levanta su capa, notando que algo le provoca escalofríos en todo su cuerpo, y decida que lo mejor que puede hacer es dejarlo tirado aquí y ya, insistiendo que es una persona muy ocupada. Así que Ryder solo se sube a la moto y se despide, partiendo a toda velocidad, mientras piensa que casi se mete en un gran problema, ya que esa no es una capa ordinaria, sino que lucía una marca distintiva muy importante. Ya ella le dice que es una gallina, y aparte de decirle que se calle, Ryder menciona que tiene mucha sed, lo que provoca que una pequeña mano le pase una botella de agua. El alien incluso le agradece, hasta que se da cuenta que debería estar solo en la moto, y al voltear nota que se trata del prota, que de alguna manera se las arregló para subirse y aferrarse a él con todas sus fuerzas. Por supuesto, Ryder intenta quitárselo de encima, pero eso solo provoca que se tropiece con una roca y terminen teniendo un accidente, al punto en que pierde la conciencia y no despierta sino hasta más bien entrada la noche, cubierto con todas las cartas, juguetes y pertenencias del prota. Y Ryder no entiende qué está pasando, a lo que Mori se asoma y casi lo mata del susto, mientras Aya explica que el pequeño puso todas esas cosas encima para calentarlo en caso de que su temperatura corporal bajara demasiado, y el dispositivo también advierte que está sufriendo una gran deshidratación, lo que es suficiente para que el prota salga corriendo a toda velocidad a buscar una botella de agua, con la desgracia que se vuelve a tropezar con la misma roca de antes y se la termina tirando encima, y de forma súper adorable Mori empieza a burgar entre sus cosas algo con que secarlo, pero en ese momento Ryder tiene la oportunidad de ver el sello de sus cartas, donde destaca el mismo símbolo que vio antes, el logo del clan Fa, cuyo líder es uno de los 7 dedos del ser cuyo interior contiene el universo entero, y ese emblema solo puede ser usado por este y aquellos a los que les haya dado expresa autorización. De hecho, se dice que si alguien intenta amenazar a esa gente es lo mismo que firmar su propia sentencia de muerte, por lo que hacerle cualquier cosa al enano significa peligro. Sin embargo, Ryder empieza a formular otro tipo de plan en su mente y observa las pistas que tiene: un humano sin habilidades y en situación de necesidad, objetos marcados con ese símbolo y cartas llenas de palabras de efecto cuyo papel es de tan alta calidad que podrían cubrir un mes entero de alimentos, y se pregunta si podría recibir una gran recompensa por devolver al pequeño. Y es así que el día siguiente inicia su camino a pie, mientras le explica al prota que nadie conoce ese mundo como él y que es una gran persona, así que está dispuesto a hacerle este favor siempre y cuando recuerde quién lo ayudó en estos momentos tan difíciles. El problema es que Mori lo ignora descaradamente, y cuando Ryder se acerca para pedirle que preste atención, casi se le sale el alma del cuerpo al ver que está comiendo un escarabajo y se lo quita de la boca cual madre a su hijo, dándole tremendo sermón de por qué no debería comer ese tipo de cosas. De hecho, explica que todas las criaturas brillantes de color azul o púrpura pueden ser extremadamente tóxicas, por lo que debería mantenerse alejado y sobre todo no comer nada que vea mínimamente sospechoso. Y en ese momento Ryder cree que con esa advertencia será más que suficiente, pero al día siguiente, conforme sigue en su camino, Mori va encontrando nuevas y muy creativas maneras de seguir poniéndose en peligro. El prota incluso cae en arenas movedizas, todo con esa cara ridículamente adorable que tiene, y claro, se molesta cada vez más que Ryder lo regaña por ser una trampa mortal andante. Y en la noche el alien se pregunta qué carajo se está haciendo con su vida, pero en eso nota que Mori está concentrado en lo suyo, así que le pregunta qué está dibujando, provocando que este se emocione e intenta explicarle de qué se trata sin mucho éxito. Eso sí, el alien alcanza a leer su nombre grabado entre las cosas, por lo que empieza a llamarlo Mori, y cuando le pregunta qué es esa cosa negra rara en sus dibujos, resulta que el pequeño lo había dibujado a él. Al principio Ryder se alarma por lo feo que es, pero luego se queda viendo el papel por un largo tiempo, pues esta es la primera vez en su vida que alguien se toma la molestia de dibujarlo, y en eso Aya identifica que está feliz. Sin embargo, como todo un macho pecho peludo, le dice que no sabe de qué está hablando, y entre los dos comienzan a ayudar a Mori a mejorar sus dibujos. Y al día siguiente llegan a una gran colina, donde nota que solo tienen que seguir un rato más para llegar a su destino, pero el pequeño ya estaba corriendo en dirección opuesta, encontrándose con una especie de lagartija súper adorable, y en eso el prota le toca la mano y comienzan a jugar, a lo que la madre de la criatura lo ve como una amenaza y lo ataca, provocando que todo su cuerpo se prenda en fuego en ese mismo instante, y de un segundo a otro Mori es completamente consumido por las llamas y Ryder entra en pánico, disparándole a las criaturas mientras corre hacia él con la intención de salvarlo. El problema es que cuando extiende su mano, las llamas crecen a tal punto que es completamente imposible sacarlo de allí, y no le queda de otra más que observar la escena con desesperación, sabiendo que solo quedarán cenizas en el lugar en el que alguna vez estuvo el niño. Sin embargo, instantes más tarde, la capa roja sale de entre las llamas y a la vista de todos comienza a apagar
apagar el fuego poco a poco, trayendo de vuelta a Morris como si se tratara de una especie de magia. Y es así que la fuerte llamarada de antes desaparece, dejando solo al adorable pequeño sentado tranquilamente en el suelo, mientras Ryder, la madre y la lagartija bebé quedan sin palabras, aplaudiendo ante semejante espectáculo. Y desesperado el alien le pregunta si está bien, y Morris asiente, mientras esta admite que casi le da un infarto, y no duda en volcar su rabia contra las criaturas apuntándolas con su arma, dispuesto a eliminarlas. Y a ella le pide que se calme, y la madre lagartija intenta explicarle, pero claro, no hablan el mismo idioma, y pese a no entenderse, Ryder le pide que deje de hacerse la víctima, ya que él también tiene un pequeño el cual proteger, y ella casi lo hace barbacoa. Y de esa forma la discusión continúa, hasta que Aya les advierte que algo se está acercando desde abajo de la superficie, pero cuando le prestan atención ya es demasiado tarde, pues se ven superados por una versión aún más grande de la lagartija. Al parecer esta es la verdadera líder de la manada, por lo que todos sus pensamientos se inclinan en que debe proteger a Morris y se prepara para luchar. Sin embargo, la criatura gigante no los ataca, sino que reprende a sus hijos por ser tan maleducados y los obliga a que se disculpen. Y muerto de miedo pero queriéndose ser el rudo, Ryder les dice que los dejará en paz por esta vez, así que se despiden. Pero antes de partir, la lagartija bebé se acerca al prota y le regala una piedra preciosa para sumar a sus tesoros. En respuesta, Morris le da una pluma y juegan un rato más antes de despedirse, y ahí Ryder lo ve algo nervioso, por lo que le deja saber que solo sigue con vida gracias a esa capa, que probablemente posee una magia ultra poderosa, capaz de protegerlo de todo daño y hasta regular su temperatura corporal. En pocas palabras, quien quiera que se la dio lo quiere muchísimo y debería agradecerle, lo que emociona tanto a Morris que se pone a correr en círculos a su alrededor. Y ya en la noche Ryder no puede dejar de pensar en lo tierno que es, así que le pide a Aya que le cuente todo lo que sabe sobre los humanos, descubriendo que a diferencia de los aliens, ellos se reproducen de forma que Morris debe tener algo, a lo que llaman una madre. Y luego nos cuentan que hace mucho tiempo el amo de la Tierra abandonó el planeta para visitar el espacio, y cuando volvió descubrió que se habían creado muchas nuevas formas de vida, incluyendo los humanos, más violentos y ambiciosos que el resto, y poco a poco descubrió que los humanos funcionaban basándose en la creencia que todo les pertenecía, desde el césped bajo sus pies hasta otros humanos también, pero su población pronto comenzó a disminuir y desaparecer. Y Ryder piensa, viendo cómo están las cosas hoy en día, los humanos no se han de preocupar mucho por los más pequeños de su raza, y casi de forma instintiva voltea hacia Morris y lo toma de la mano, viéndolo con cariño, que lo sorprende incluso a él mismo. Y por otro lado, en un sitio desconocido, una criatura le asegura a otra que hay biosensores esparcidos en el bosque que rodean el centro de protección y que quizás no tuvieron efecto por los poderes puestos en la capa, pero que no tienen de qué preocuparse, ya que están dispuestos a encontrar al pequeño, pase lo que pase. Luego de eso vemos a Morris acostado en aquella amplia colina, hasta que se levanta confundido y algo asustado, viendo que está completamente solo. Aún así la belleza del paisaje lo deslumbra. Sin embargo, en ese mismo momento, abre los ojos, dándose cuenta de que se trató de un sueño, y Ryder le dice que despertó justo a tiempo, pues finalmente han llegado al pueblo, y de esa forma comienzan a avanzar a lo largo de sus calles, las cuales están repletas, llenas de vida, y representan un mundo nuevo que Morris nunca había visto. Y en eso, alguien grita, asustándolos a los tres, pero resulta que se trata de un montón de mujeres alienígenas, todas intentando acercarse, maravillados por lo tierno y adorable que es el pequeño. Terrible las que se me tiran. Se me avalanchan en el auto las... Por supuesto, Morris se pone nervioso y Ryder automáticamente entra en guardia, advirtiéndoles que es una mercancía muy cara y que ninguna de ellas sería capaz de pagar, y sus palabras confunden muchísimo al prota, pero siguen adelante hasta una taberna, donde se encuentran con un tipo de cabello rubio y cuernos llamado Valentine, y parece que es este quien atiende el lugar y hace un par de bromas sobre que solo los estúpidos comen humanos estos días, hasta que Ryder le muestra el sello de las cartas y le pregunta cómo encontrar a esa gente. Automáticamente Valentine se asombra y comienza a susurrar, insistiendo en que solo había visto ese emblema una vez en su vida, pero que probablemente podría ubicar a un representante de la ciudad. Y ahí es donde se complican las cosas, ya que Ryder se asusta y menciona que ahí es donde vive el árbitro. Sin embargo, Valentine no tiene más que decir y comienza a apreciar los rasgos únicos del prota, hasta que Ryder le pide algunas provisiones y negocian el precio, mientras Morris juega con ella. Y una vez fijado el precio final, el pobre Ryder tiene que
que rebuscar entre sus cosas para averiguar cómo pagar, y ella propone que vendan alguna de las posesiones del prota, a lo que el alien le asegura que podrían matarlo por eso, y ahí nota la piedra preciosa de la lagartija y le pregunta a Valentine cuánto vale, a lo que este le explica que se trata de una gema de Thomas y la tira sobre el mostrador, provocando que se rompen un montón de pedazos. Por supuesto, el prota casi le da un infarto al ver cómo arruinaban su tesoro, pero Valentine le pide que se calme y solo observe, pues en un par de segundos la gema vuelve a quedar como nueva, teniendo la capacidad de rearmarse. El problema es que incluso así no vale nada, así que antes de continuar con la negociación, Ryder se lo pasa a Mori, sin notar que esta comenzó a rodar a lo largo de toda la taberna, y el pequeño se alejó, persiguiéndola inocentemente, pero cuando consigue alcanzarla, se topa con una criatura de aspecto terrorífico, que al verlo le dice que es adorable, y muerto de miedo el prota, comienza a correr de vuelta con Ryder. El problema es que la criatura lo toma de la capa y lo jala hacia él metiéndolo dentro de su bolsa, que funciona como una especie de agujero negro, por lo que Morris cae en una profunda oscuridad, donde sin importar cuánto grite o llore, nadie es capaz de escucharlo. Y por su parte, de la nada, Ryder tiene un muy mal presentimiento y voltea, dándose cuenta que el pequeño no está por ningún lado. Lo peor es que el resto de la taberna está completamente en calma, como si no hubiera pasado nada, y cuando empieza a gritar el nombre de Morris, nadie reacciona, excepto por alguien que se queja al sentir al tipo que secuestró al pequeño, chocando contra él para salir del lugar, y en estos últimos instantes Ryder hace contacto visual con el sujeto, sintiendo un muy mal presentimiento, así que sale corriendo tras de él, pidiéndole que se detenga, pero este no solo lo ignora, sino que empieza a escabullirse entre la multitud de personas, y cuando Ryder finalmente se acerca lo suficiente como para casi tomarlo de la capa, el sujeto salta a un acantilado, y Aya detecta un pequeño humano atrapado en su bolsillo, por lo que les queda claro que está intentando secuestrar a Morris, y con eso en mente los dos se dividen para intentar interceptarlo, pero el tipo es increíblemente escurridizo y la estructura del pueblo no ayuda, así que Aya decide usar su tecnología similar a la que vimos del inicio para escanear todas las calles, rastrear sus movimientos en tiempo real y calcular un total de 14 rutas posibles para atraparlo, y poco a poco las opciones se van reduciendo, de forma que va guiando a Ryder por la ruta más idónea para poder interceptarlo, y comienza una persecución brutal, en la que incluso termina destruyendo una obra de artes de pura arena de una pequeña artista que le tomó 6 meses entero completar, y al final Ryder no está dispuesta a perder a Morris sin algo de lucha, y el secuestrador empieza a sentirse cada vez más presionado, de forma que el mismo prota en su interior comienza a sacudirse como si estuviera metido en una lavadora, y luego de un rato Aya lo lleva a un punto súper específico, aclarando que se topará con el objetivo en unos pocos segundos, pero este le dice que ha de ser una especie de broma, porque para llegar con el tipo implica saltar a una distancia casi mortal. Así cuando Aya grita "ahora", Ryder ni siquiera lo duda un segundo y salta, sorprendiendo al secuestrador, a tal punto que queda estático pensando que es un loco y que morirá en el proceso. La sorpresa es que casi al impactar contra el suelo es recibido por su motocicleta, que estaba siendo controlada por Aya, consiguiendo no solo salvarse, sino quedar cara a cara frente a él, y de forma descarada, el secuestrador le pregunta quién es y por qué lo busca, a lo que Ryder tan solo llama al prota y le pide que haga cualquier movimiento si puede oírlo, y ahí mismo el prota comienza a gritar, y Aya escanea la voz, comprobando que es Mori, por lo que Ryder le pide que devuelva a su humano, pues ya sabe que lo tiene metido en el bolsillo en estos mismos momentos. Aún así el tipo se hace el desentendido y tiene el descaro de decir que es su humano, lo que provoca que los niveles del prota empiecen a elevarse junto con la desesperación de Ryder, y al final este saca su arma y amenaza con matarlo si no devuelve al pequeño, pero el secuestrador se niega, insistiendo en que le parece adorable así que ahora es suyo. Y lo peor de todo esto es que el secuestrador reconoce a Ryder, insistiendo en que su reputación lo precede, ya que una criatura creada ilegalmente, ignorante, simplona y marginada, por lo que le pregunta cómo alguien tan peligroso como él podría criar a un ser humano, e insiste en que puede amarlo mucho mejor de lo que él alguna vez podría. No solo eso, sino que insiste en que Ryder solo lo quiere por capricho, es decir, no son iguales. Afortunadamente Ryder no cae en sus provocaciones y propone que sea Morris quien decida con quién quedarse. Sin embargo, el secuestrador dice que no será necesario, ya que si dispara esa arma en los límites del pueblo se activarán todas las alarmas e instantáneamente será perseguido como un criminal. Por supuesto, ese hecho hace que se sienta confiado, pero Ryder se pone serio y señala que no le importa. Mientras tanto, Morris pasa todo ese rato gritando y pidiendo por ayuda en su interior, experimentando niveles de miedo que jamás había sentido en su corta vida, desesperándose ante el pensamiento de que no hay forma de escapar. Eso sí, todo cambia cuando escucha una voz familiar proveniente de su peluche, el peluche que su madre le había dado, el cual le dice que no olvides ir al baño antes de dormir. Y no parece una gran revelación, pero algo se enciende dentro de Morris. Y volviendo con el secuestrador, este intenta ofrecerle a Ryder un trato, ya que uno de ellos se quedará con la cabeza y el otro con el cuerpo, una idea que por supuesto este ignora, pensando que tiene batería suficiente en su arma para volarle la cabeza. Sin embargo, no tiene el valor de
hacerlo, ya que no sabe si Morris podría ser lastimado en el proceso, y al final sabe que lo mejor es encontrar una forma de sacarlo de allí primero, y el secuestrador se queja de que lo está ignorando, hasta que nota una especie de líquido extraño salir lentamente de su interior, y el susto es tanto que casi se cae de espaldas y abre su bolsillo, revelando a Morris sin pantalones completamente concentrado en orinarse. Por supuesto, una oportunidad que el pequeño no desaprovecha para huir, y este comienza a insultarlo, amenazándole con quitarle la vida, hasta que Ryder da el primer paso, volándole un brazo instantáneamente, y desesperado el secuestrador intenta recuperarlo, pero en eso Ryder pone su pistola justo en su cabeza y le pide que lo escuche con atención, ya que si vuelve a tocar a ese niño con sus manos asquerosas, perderá mucho más que solo una extremidad. Y en ese momento las alarmas del pueblo se activan y sabe que es momento de partir, subiéndose a la moto, activando un camuflaje que los vuelve invisibles, ajustando el prota y parten, primero confundidos pero luego muertos de la risa por cómo habían resultado las cosas. Ya ella insiste en que fue una idea muy creativa y Ryder lo felicita por haber hecho un buen trabajo, y cuando Morris aprieta su peluche, este le dice: estoy muy orgulloso de ti, provocando que sus mejillas se sonrojen y se sienta feliz de lo que ha logrado. Y en eso el prota se sube sobre Ryder y le pide a ella que lo saque de ahí de la forma más rápida posible, rumbo a la cuna de las ballenas. Y luego de eso llegan a una zona más montañosa y se parece a la colina de los sueños del prota, pero ya no es tan solitaria y ahora se alza con una hermosa vista y la mejor compañía, y de ahí en adelante empiezan a recorrer nuevas e impresionantes partes del mundo, desde bosques que se sienten mágicos, ruinas abandonadas, hasta pantanos sacados de una película de terror, y en una oportunidad entran a una cueva y Ryder enciende una linterna, provocando que el prota se estrese tanto que lo termine arañando, y ahí la máquina no duda en anotar que el pequeño parece tener miedo a las fuentes de luz concentradas, y hay días en los que pasan horas tirados en la playa, otros donde son atacados por murciélagos mutantes, y mañanas en las que al quedarse dormido, el pobre Ryder termina con toda la cara pintada. Y lo más impresionante llega a mitad de la noche, mientras conducen por una amplia llanura, y en medio de las auroras boreales encuentran una manada entera de ballenas volando por los aires. De hecho, la emoción en la cara del pequeño es tanta que a ella no duda en activar el modo piloto automático, mientras Ryder toma a Morris en sus brazos y lo eleva, creando un momento mágico que se convierte en un completo milagro, cuando el prota consigue tocar la punta de una aleta y sus ojos brillan como si estuviera alcanzando el mismísimo cielo. Y esa noche Morris sueña con su madre, quien lo arrulla en sus brazos, susurrando una y otra vez: lindo círculo. Y al día siguiente despierta acurrucado en el regazo de Ryder, quien le reclama a ella por la turbulencia, a lo que esta le dice que si quiere puede conducir él, y empiezan a discutir hasta que llegan a una cordillera imponente, a lo que él aclara que lo mejor será caminar a partir de ese punto para no arriesgarse a llamar la atención de los seres incorrectos. Eso sí, le dice a Morris que está a punto de descubrir algo increíble del cuerpo humano, y lo obliga a tal punto que parece una bola, y ella duda que el pobre siquiera sea capaz de caminar. Sin embargo, el verdadero problema comienza cuando este se queda mirando un rato al horizonte y detecta algo moviéndose hacia ellos a una velocidad de 491 km por hora. Ryder sabe que algo tan rápido no puede ser nada bueno, y aunque al principio tenía sus dudas, no pasa mucho hasta que siente un escalofrío que lo paraliza en el acto, seguido de un muy mal presentimiento, por lo que decide regresar en la moto ya. Lamentablemente a ella anuncia que les quedan 2 minutos y 40 segundos antes de ser contactados, número que va descendiendo poco a poco hasta que el ser aparece en su campo de visión, y ella solo tiene la oportunidad de gritar: ahí viene, y sin dudarlo Ryder desliza su moto y dispara, pero el problema es que no consigue hacerle absolutamente nada, ya que su golpe fue detenido y consumido por una especie de agujero negro que el ser es capaz de controlar a su antojo, y perplejo Ryder ni siquiera encuentra las fuerzas para intentar escapar, pues es inútil, ya que ante él aparece el enemigo más imponente que ha visto en su vida, uno que ha venido específicamente tras ellos, y pues vemos que se trata de la misma criatura de antes que aseguró de ser capaz de encontrar a Morris. Por supuesto Ryder no lo sabe y cree que es un cazarrecompensas que fue enviado tras él por disparar dentro de la zona del pueblo, quedando paralizado, pues definitivamente no pensó que se trataría de alguien tan fuerte. Mientras tanto el enemigo los observa, y al notar a Morris es como si algo hiciera clic dentro de él, encontrándose cara a cara frente a su objetivo. Lo más lamentablemente es que Aya le advierte a Ryder que solo tiene un 10% de probabilidad de ganar contra alguien tan fuerte, y aunque el chico le pregunta si está segura, él mismo reconoce que ella nunca se equivoca y que su oponente es 1000 veces más fuerte que él, por lo que para proteger a Morris debe evitar pelear uno contra uno a toda costa, y con eso en mente lo primero que hace es disparar, pues aunque parezca contradictorio, eso le permite crear una cortina de humo para huir a toda velocidad, activando el modo de sobreaceleración de su moto, y de esa forma aumenta la distancia entre ambos. Pero el plan no termina, pues asegurando de estar en la zona media segura, Ryder vuelve a disparar, apuntando
apuntando no al enemigo, sino a la montaña detrás de este para provocar una avalancha. Por supuesto, él sabe que eso no será suficiente para detenerlo, pero sí para ganar algo de tiempo, por lo que se ponen en movimiento una vez más, exprimiendo toda la velocidad de la moto para llegar hasta el puente que lleva directo a la ciudad. Mientras tanto, el pobre Morris no sabe si divertirse o asustarse, y el paseo es tan extremo que Ryder le pide que se agarre, pero lo bueno es que funciona, ya que a la distancia pueden ver cómo están cada vez más cerca del famoso puente. Lamentablemente la felicidad les dura poco, pues a sus espaldas pueden ver cómo el enemigo se va acercando de forma calmada, así que Ryder no duda en dispararle, pese a que es inútil, pues su oponente detiene el proyectil con una facilidad absurda y tan solo sigue corriendo detrás de ellos. Y en ese momento Ryder nota que este no parece tener la intención de atacar, pero eso no hace que su ansiedad disminuya y piensa que todo estará bien una vez llegan al puente. El problema es que cuando vuelven a mirar hacia atrás, el enemigo ya los alcanzó y lo toma del cuello con facilidad, deteniendo la moto en el acto y preparando un agujero negro con el que seguro será capaz de aniquilarlo en el acto. Por supuesto, Ryder intenta aprovechar la corta distancia para disparar, pero es inútil, y con el paso de los segundos se les hace obvio que este será su fin. Sin embargo, algo cambia, pues el enemigo voltea la mirada hacia Morris, dándose cuenta de que no lo está salvando de ningún traficante, sino que el pequeño se aferra a Ryder con todas sus fuerzas y lo mira con los ojos desesperados de alguien que está viendo morir a un ser querido. Y la sorpresa es tal que el enemigo afloja su agarre, oportunidad que Ryder aprovecha para tirarse de la moto, y como para ese punto ya estaban sobre el puente, se deja caer hacia el precipicio, y es obvio que el enemigo no estaba familiarizado con ese lugar, al menos no tanto como él, y se queda observándolos unos segundos, como para saber qué harán, llevándose el asombro que de la nada una ballena sale por debajo del puente hacia él, y Ryder no duda ni un segundo en aferrarse a esta. Por su parte, Aya controla la moto, así que tan solo la desactiva y regresa con ellos, mientras el enemigo observa a Morris alejarse poco a poco, como preguntándose qué hacer a continuación, y luego de un rato pasamos a una profunda oscuridad, donde se puede escuchar a alguien hablando tenuemente a la distancia, y poco a poco la persona abre los ojos, tratándose de Ryder, quien se desmayó luego de un rato con las ballenas. Lo más adorable es que lo primero que hace al recuperar la conciencia es preguntar por Morris, y a ella lo felicita por su estrategia, ya que las ballenas aparecieron justamente gracias a la avalancha que provocó, es decir, lo tenía todo fríamente calculado. Y todavía confundido, Ryder pregunta dónde están y comienza a mirar a su alrededor, sintiendo un fuerte alivio cuando nota un gigantesco domo en medio de las montañas, ya que oficialmente han llegado a la ciudad, y con delicadeza deja a Morris sobre el suelo, quien de forma súper adorable se despide de las ballenas por haberlos ayudado. Y aunque Ryder planeaba entrar y ya, a ella propone que se disfracen, pues no saben si ya les habrán llegado la noticia sobre la recompensa por su cabeza. Lo sorprendente es que él mismo puede hacer que su apariencia se distorsione en menos de un segundo, y pese a que el cambio no es tan extremo, sí es lo suficiente para que el pequeño no lo reconozca, y comienza a mirar a sus lados, buscando al verdadero Ryder. Por supuesto, este lo toma en los brazos e intenta aclararle que es él, pero ella insiste en que el pobre no lo reconoce y propone otra alternativa de disfraz, parándose los tres el uno sobre el otro para parecer una especie de gigante de 4 brazos. Lucen muy ridículos, pero de esa misma forma se presentan a la entrada de la ciudad, donde un robot les da la bienvenida, y ella insiste en que han venido a solicitar una audiencia con el clan Fa, y en respuestas el robot les pide que presenten el símbolo, y de eso se encarga Morris, hurgando entre sus tesoros por una de las carteras, y una vez es verificada, el robot desglosa un gráfico gigante y súper complejo, pidiéndoles que identifiquen al individuo que desean ver. Por supuesto, ahí entra el primer problema, ya que no tienen ni idea de quién es, y el símbolo puede ser usado tanto por los líderes como por cualquier subordinado, así que Ryder y Aya entran en pánico, pensando que escoger al equivocado podría ser una sentencia de muerte. Sin embargo, Morris observa el gráfico con detenimiento, y una esfera en particular llama su atención, por lo que para estar seguro, tan solo saca una de las flores azules que su padrino le había enviado. Lo curioso es que el robot la reconoce en el acto, afirmando que sabe quién es exactamente, y uno de los hombres del gráfico cobra vida, convirtiéndose en una especie de portal que nunca habían visto antes, y el robot nota su asombro, así que les asegura que llegarán a su destino, sin importar en qué dirección vayan, y de esa forma los chicos adentran lentamente en la oscuridad, hasta que el vacío se convierte en un hermoso campo soleado. No solo eso, sino que con un par de pasos
llegan hasta una impresionante mansión, y mientras Ryder y Aya quedan sorprendidos de que todo esto esté dentro de la ciudad, Morris no puede evitar notar el parecido de la casa con el orfanato. De hecho, se emociona tanto que comienza a correr hacia la mansión, y los chicos lo siguen hasta que llegan a una gigantesca cerca, y Ryder les pide que tengan mucho cuidado, pues visitar a alguien sin invitación es penado con la muerte. Justo por eso comienzan a buscar un timbre, pero en eso Morris escucha voces provenientes de una de las ventanas de la casa, así como un largo cabello negro que podría pertenecer a su madre, y se emociona tanto que no duda en atravesar la cerca, atravesar el jardín corriendo y colarse por una de las ventanas, mientras Ryder entra en pánico, tocando el interruptor como loco para que les abran y no terminar en la cárcel. Pero digamos que ya es demasiado tarde, porque el pequeño Morris comienza a explorar el interior, corriendo muy ilusionado en buscas de respuestas, y en eso nota la cabellera negra que vio desde afuera y entra en la habitación completamente emocionado, solo para encontrarse con una criatura cuya apariencia se asemeja a la de una ave negra, así como otra de color blanco, y ambos se asombran de ver a Morris, cuestionando quién es y cómo entró al lugar, y mientras el pequeño entra en pánico y se preguntan entre ellas si estaban esperando invitados ese día, y todo cambia cuando Morris percibe ese particular aroma a flores que se ha convertido prácticamente en un refugio para él, y aún más emocionado empieza a seguir el olor hasta una habitación del otro lado del pasillo. Por supuesto, las criaturas intentan detenerlo, pero él es más rápido y corre con un solo objetivo en mente: esa gran puerta, donde definitivamente encontrará a su madre, y en eso tropieza con una figura justo de donde viene el particular aroma. Pero el problema es que al levantar la mirada se encuentra con una docena de ojos mirándolos fijamente, provenientes de la criatura, que parece ser cualquier cosa menos humano, y Morris queda paralizado del miedo y no puede evitar recordar lo mágico que se sintió el reencuentro de Rowena con su madre, por lo que la decepción se hace evidente en su rostro, mientras su mente se ve inundada por lo que él pensó que sería ese momento, y al mismo tiempo la criatura siente su temor e intenta consolarlo, acariciando su cabeza, pero no termina de poner su mano sobre él, cuando el pequeño comienza a llorar desconsoladamente, y en ese momento Ryder finalmente consigue entrar a la casa y llega a la habitación asustado, pero ya es demasiado tarde, porque el llanto de Morris asusta a la mismísima criatura y se escucha en cada rincón de la mansión. Y luego de un rato vemos al pobre que todavía está llorando acurrucado bajo una cama, mientras que Aya y Ryder hacen todo lo posible para hacerle entender que está a salvo, y en el proceso son observados por los pajaritos de antes, quienes resultan ser la servidumbre de ese lugar. Pero aunque Ryder intenta calmar al pequeño de todas las formas posibles, es inútil. Ya al salir de la habitación se encuentra con la criatura de antes, cuya voz detona pura preocupación, a lo que Ryder le asegura que necesitarán darle algo de tiempo a solas, pues nunca lo había visto llorar así. La criatura lamenta no ser lo que el pequeño esperaba, y se presenta como Miria, la benefactora de Morris y la líder del clan Fa, y luego de eso pasan varias horas hasta que la noche, y con los ojos completamente hinchados, Morris decide salir debajo de la cama, encontrándose con que tanto Morris como Aya se encuentran durmiendo plácidamente. El pequeño intenta despertarlo de forma delicada, lo que implica golpear a Ryder en el rostro con todo lo que tiene, pero este último tan solo sigue durmiendo, y muerto de hambre, Morris no le queda de otra más que empezar a explorar la mansión por sí solo, en busca de algo de comida. Por suerte, su olfato es buenísimo y avanza por los pasillos hasta llegar a la cocina, siendo observado por Miria, quien hace todo lo que puede para mantener la distancia. Y al final Morris encuentra un bowl lleno de frutas y recuerda que Ryder había tratado de ofrecerle algunas más temprano, por lo que intenta tomar algunas, aunque el problema es que es demasiado bajo para poder alcanzarlas, y con mucho esfuerzo comienza a trepar el mesón hasta que consigue tomar una entre sus manos, pero en eso escucha un ruido a sus espaldas, y al voltear se encuentra con la mirada tímida de Miria, observándolo desde la distancia. Y retrocediendo un par de minutos al pasado, vemos a este dejar un libro que había estado leyendo en la biblioteca, luciendo una mirada melancólica y bastante triste, cuando el sonido de unos pequeños pasos atravesando los pasillos llamaban su atención. Ese fue el momento exacto en el que vio al pequeño Morris perseguir como loco el olor a comida, y aunque con algo de dudas, ella también decidió ir detrás de él para ver lo que tramaba, y de esa forma pudo verlo luchar para tomar una fruta. Y volvemos al presente, justo en el instante en que sus miradas se conectan, con Morris quedando paralizado, justo como la primera vez que se vieron. El detalle es que Mirie luce mucho más siniestra de noche, al punto en que el pequeño se le eriza la piel como un gato y se pone a correr por toda la habitación, provocando que la pobre casi le dé un infarto y decida salir corriendo para no empeorar las cosas. Eso sí, una vez Morris consigue calmarse, vemos como una pieza de fruta rueda tímidamente hacia él a modo de ofrenda, y pese a estar todavía muy nervioso, el hambre lo supera y corre tras de esta. Por supuesto, la fruta le fue dada por Miria, quien permanece al otro
otro lado de la puerta, con miedo de seguir empeorando las cosas, y recordando lo mucho que este se había esforzado por alcanzar el bowl, le va arrojando las frutas una por una para que pueda calmar su hambre, y todo eso sucede de forma lenta, como si estuviera alimentando una especie de animal salvaje. Así que cuando Miria escucha al pequeño comer, poco a poco sus ojos brillan con una mezcla de alivio y adoración indescriptible, y bajo la luz de las estrellas, Morris se da un festín, y al cabo de un rato Miria toma el valor de asomarse, pero se queda allí, tan solo viéndolo comer en paz, disfrutando el momento. Y al día siguiente Morris despierta, tirado en el suelo de la cocina por las voces de los trabajadores que empiezan a llegar y que murmuran emocionados las ganas que tienen de ver en persona al famoso niño humano. Por supuesto, Morris entra en guardia y sale corriendo hasta que choca con Ryder, quien le pregunta cómo durmió, solo para llevarse la sorpresa de que el pequeño se le pega como un chicle, abrazándolo con tanto cariño que queda completamente paralizado, sin saber qué hacer, y a ella se burla de ellos. Pero lo interesante llega cuando le cuenta a Morris lo que pasó la noche anterior mientras estaba llorando bajo la cama. Resulta que Ryder tuvo una reunión con Miria, donde ésta le contó lo preocupada que estaba por Morris, ya que cuando escapó pensaron que había ido tras su amiga. Sin embargo, no encontraron ninguna pista, y definitivamente nunca imaginó que se las arreglaría para llegar hasta ahí, y ella le preguntó cómo podía agradecerle, y aunque Ryder insistió en que no había sido nada, ella le entregó una misteriosa caja pidiéndole que la abriera y dejándolo maravillado con su contenido. Y en el interior de la caja se encontraba nada más ni nada menos que un fragmento de estrella con un valor de al menos 60.000 monedas, una fortuna con la que difícilmente tendría que volver a trabajar en su vida, y los ojos de Ryder brillaban como nunca. Pero el problema comenzó cuando Miria la agradeció por su trabajo, por haber escoltado a Morris hasta aquí, prácticamente dando a entender que su papel en la vida del pequeño había terminado, y pese que ese era su objetivo cuando lo conoció, la sonrisa en el rostro de Ryder desapareció por completo, recordando con nostalgia todos los momentos que vivieron juntos, incluyendo esa noche, donde lo vio dormir tan plácidamente, y que sin darse cuenta el pequeño terminó construyendo un lugar permanentemente en su corazón, y su reacción pasó desapercibida por ella, y antes de pensarlo dos veces, Ryder murmuró que todavía no estaba listo, y pese al miedo de llevarle la contraria a uno de los seres más poderosos del universo, insistió en que Morris tardaría algo de tiempo en adaptarse a ese sitio, por lo que el pequeño no está listo para dejarlo. Eso sí, se hizo el difícil señalando que es una persona muy ocupada, pero que puede hacer un hueco en su agenda para quedarse aquí por un tiempo hasta que Morris se sienta 100% cómodo con semejante cambio. Miria le pregunta si no sería mucha molestia para él, a lo que Ryder insistió en que el pequeño le había cogido cariño. La charla continuó de forma normal hasta que sintió a alguien acercarse a sus espaldas, tratándose nada más ni nada menos que el enemigo súper roto de la última vez. Lógicamente Ryder pegó un grito al cielo, a lo que Miria le aclaró que solo era Jair, uno de sus ayudantes, pero también se disculpó, consciente del enfrentamiento que tuvieron, explicando que la atacó de esa forma porque pensaron que era una escoria que secuestró a Mayr a propósito para cobrar una recompensa. Y con eso dicho volvemos al presente, donde a ella le cuenta al pequeño absolutamente todo, pero este no se entera de nada, porque Ryder le cubre los oídos para no preocuparlo con los detalles. Eso sí, le da a entender que se quedarán un tiempo, enviándolo a explorar la casa junto a ella, mientras él asiste a una reunión con Miria y todos los miembros de su personal, y al entrar a la habitación, ella le pide que tome asiento, comenzando la junta explicando que todavía no han podido ponerse en contacto con Salam, alguien que claramente Ryder no conoce, así que pregunta por él, y los trabajadores dan a entender que está relacionado con el árbitro, y aquí vemos que el árbitro es nada más ni nada menos que el dueño del planeta Tierra, por lo que tiene la habilidad de dictar las leyes de la vida en ella, ya que sus brazos cargan el peso del mundo entero, mientras que sus tres piernas crean el perfecto balance y equilibrio para sostenerlo. Y Miria explica que ella tiene el poder de manipular agujeros negros porque es uno de los 7 dedos del árbitro, así como Salam, que además domina la Tierra desde esta cordillera hasta el río Redén, territorio en el que se encuentra el refugio donde está Morris. Y eso es importante porque cuando el pequeño desapareció, los del orfanato no parecieron tener ningún contacto con Salam, ni tampoco habían recibido informes detallados sobre su estado. Y en eso uno de sus empleados insiste que Salam es un hombre muy ocupado, por lo que seguramente podrían contactarlo pronto, pero el hecho es que lo que sea que pase con Morris también debe consultarlo con él, y Miria le dice a Ryder que deberá quedarse hasta que todo
esté resuelto. Pero la atmósfera cambia cuando el trabajador junto a él lo mira con una vibra súper pesada y pregunta si pueden comenzar con la verdadera reunión. Luego de eso Ryder sale y otro de los trabajadores le entrega un juego de utensilios ridículamente pequeños que observa sin entender de qué se trata, hasta que le explica que es la vajilla especial para Morris que pasó toda la noche haciendo, y Ryder le dice que tampoco es tan enano, a lo que otro de los trabajadores lo lleva a ver la cama, y en este caso es ridículamente gigante para que Morris pueda estar a salvo, aunque se mueva 40 metros durante la noche. Es obvio que todos están muy emocionados por el pequeño. Y pasando con Morris, este explora la casa con curiosidad, rayando las paredes, jugando a la cocina y recorriendo cada rincón mientras Aya le explica qué es cada cosa. Lo interesante llega cuando entran a una oficina con una gran mesa llena de papeles que le da a entender que alguien ha estado trabajando arduamente aquí, y con mucha curiosidad Morris empieza a indagar entre las cosas, topándose con el patrón de algo que reconoce muy bien. Era su capa, por lo que Aya le explica que esa oficina debe pertenecer a la señora que diseñó no solo su capa, sino también todos los tesoros que Miria le envió, siendo evidente por los prototipos y envoltorios regados por todo el lugar, y eso cambia las cosas para Morris, quien ahora solo puede imaginar a Miria trabajando arduamente en esta oficina, y queda maravillado hasta que son encontrados por uno de los trabajadores de la casa, quien se alivia al verlo sano y salvo, insistiendo en lo mucho que se preocupó cuando se enteró que estaba perdido. Lo bueno es que a diferencia de las últimas veces, Morris no huye, sino que se pone algo tímido, mientras el trabajador le explica que Miria está haciendo su mejor esfuerzo para poder comprenderlo, y con eso en mente el pequeño se asoma lentamente a la habitación donde estaba teniendo la reunión, viéndola con una mezcla de curiosidad y asombro. Sin embargo, cuando ella voltea, este tan solo se espanta y sale corriendo como de costumbre. Por supuesto, eso la pone muy triste, y Ryder observa la situación, declarando que es momento de mejorar las cosas entre los dos, y aunque no hay nada que Miria quiera más que eso, piensa que es inútil, por lo que Ryder decide crear un plan de varios pasos para que pueda hacerse amiga de Morris. La primera táctica consiste en endulzarlo con algunas golosinas, de forma que Miria se acerca a él tímidamente con una bandeja de galletas recién hechas, pero no sirve de nada, ya que sus trabajadores ya le tenían rodeado, ofreciéndole todo tipo de cosas deliciosas. La segunda táctica consiste en acercarse rodeada de sus cosas favoritas, así que Ryder recubre a Miria con todo lo que el enano disfruta, como si se tratara de alguna especie de árbol navideño. El problema es que cuando aparece ante Mori, este no solo se asusta, sino que entra en pánico al ver que tiene todas sus cosas. La tercera táctica consiste en presentarse dentro de un entorno familiar, así que Ryder insiste en que se monte en su moto para que el pequeño se sienta como en casa, lo que tampoco sale muy bien que digamos, ya que no sabe conducir y termina estrellándose. La cuarta táctica es la más compleja, pues consiste en que Jair finja ser el malo, ataque a Morris y que Miria se convierta en su heroína al salvarlo, pero lamentablemente cuando este se presenta ante el pequeño es incapaz de resistir a sus encantos, así que cuando Miria llega a la escena supuestamente a salvarlo, el pobre no hace otra cosa más que consentirlo con caricias, y luego de eso intentan con diferentes estrategias, pero nada funciona. Y en la noche Morris duerme plácidamente hasta que comienza a soñar con el momento en que fue encontrado por los soldados, y termina despertando bastante angustiado y con su respiración acelerada y el rostro cubierto por sudor. Morris empieza a mirar a los alrededores como buscando a alguien que pueda ayudarlo, pero está en una habitación completamente solo, y si no fuera suficiente, justo en ese momento cae un rayo, por lo que se asusta y sale a toda velocidad corriendo por el pasillo en busca de Ryder. El problema es que este se encuentra completamente inmerso en las reparaciones para su moto, así que ni se entera que el pequeño lo necesita, y en medio de los truenos y la terrible oscuridad, Morris avanza a través de la mansión con un miedo que no hace más que aumentar. Por suerte en ese momento nota una luz encendida y termina entrando a la misma oficina de antes, solo que ahora ahí también se encuentra Miria, quien se quedó dormida, sentada junto a la chimenea, y poco a poco Morris gatea hacia el calor, notando que este había pasado toda la noche leyendo libros sobre cómo mejorar la relación con los niños, y aunque por supuesto el pequeño no entiende ni una palabra de lo que dicen, de alguna forma siente la confianza para acercarse a ella lentamente. Eso sí, al verla vuelve a sentir el mismo miedo de antes, pero eso no impide que decida sentarse sobre su regazo. Al principio se le ve bastante tenso, sin embargo todavía dormida, Miria lo abraza, de forma que este queda sorprendido sobre su pecho, maravillándose con la sensación, y luego de eso vuelve a observarla, viendo que es la misma persona a la que tanto le temía, pero la calidez que le transmite no miente, y presiona su cuerpo una vez más, hipnotizado por el constante latir de su corazón, y sin previo aviso, un mundo de posibilidades
se abre frente a él y comienza a recordar todo lo que sin saber ella representa para él, ya que todo lo que quería era ese preciso momento entre sus brazos, sintiendo por primera vez lo que significa tener una madre. Y un rato más tarde, Miria abre los ojos, dándose cuenta de que se quedó dormida y entrando en pánico al ver a Morris durmiendo plácidamente en su regazo. Por supuesto se pregunta cómo llegó ahí y de forma instintiva piensa que lo mejor sería llamar a Ryder o a ella para que se hagan cargo, pero en eso este se acurruca con más fuerza, aferrándose a ella, así que tragándose el miedo de arruinarlo, se deja llevar hacia lo que realmente quiere, abrazarlo y transmitirle todo el cariño que le tiene. Y a la mañana siguiente Ryder despierta y a ella lo felicita por trabajar tan duro anoche, pero también insistiendo en que puede tomárselo con más calma a partir de ahora, y poco a poco se encuentra con más miembros del personal, llevándose la sorpresa de que todos se están comportando de forma excesivamente amable, lo que le hace sentir algo extraño. Y en eso llega el correo, y como todos están ocupados, se ofrece a recogerlo, topándose de que se trata de un cartel de Se Busca, lleno de rostros criminales, incluyendo el suyo propio. Claramente Ryder entra en pánico, y lo peor es que justo ahí aparece Miria a su espalda, por lo que destruye el cartel y le sigue la corriente mientras cae en cuenta que había olvidado completamente que tiene un precio por su cabeza. Lo peor es que en medio de la crisis no escucha lo que Miria le estaba diciendo, así que esta le pide que se prepare para salir, pues le pidió y él aceptó acompañarla al centro de la ciudad para comprarle algunas cosas para Morris. En pocas palabras, está jodido, y es así que llega en una tienda reluciente a la cual Miria suele asistir cuando necesita que sus prendas sean ajustadas, pues cuentan con un sistema especial capaz de traer a la realidad cualquier diseño que puedan imaginarse. La única condición es que los clientes deben venir de forma presencial, y como conseguir ropa apta para humanos suele ser muy difícil en estos días, Miria decidió que esta es la mejor alternativa para conseguir cosas nuevas para Morris. En eso las empleadas del lugar se acercan al pequeño insistiendo en que han escuchado mucho sobre él, y la señorita Miria incluso les dio algunos tips sobre cómo hacerlo sentir como en casa, por lo que le prepararon galletas, crayones y todo lo que le gusta. Curiosamente funciona, porque el pobre se acerca a ellas como polilla a la llama, a lo que Ryder dice que no es muy seguro que cualquiera pueda controlarlo con un par de baratijas, y Miria le da la razón, corriendo hacia el prota, mientras este piensa que tuvo suerte de que pudiera llegar hasta acá a través de un portal directo, ahorrándose los problemas de que cualquiera lo pudiera reconocer en la calle. Aún así sabe que no está 100% a salvo, por lo que pide a ella que escanee este lugar en busca de cámaras. Sin embargo, la inscriptación es tan potente que no puede darle una respuesta exacta, excepto por la presencia de algunos guardias de seguridad a varios metros fuera de la puerta principal. En pocas palabras, parece que está a salvo por ahora, así que no puede evitar pensar en qué debería hacer, asumiendo que lo mejor será disimular todo lo que pueda, y una vez regresan a la mansión, huir sin darles tiempo de hacer preguntas. Eso sí, cualquier pensamiento negativo abandona su cuerpo por completo en el instante en que ve a Morris con el primer outfit, un disfraz de oso tan adorable que no puede evitar gritar como loco, y Miria maneja la situación igual de mal, llorando a moco tendido por lo hermoso que es, y se pone creativa con trajes cada vez más adorables, como uno que se asemeja a la ropa que ella usa, y al verlo Ryder reconoce que es lindo, pero se le ocurre algo aún mejor, vistiéndolo con el estilo de él, e incluso a ella hace de las suyas seleccionando un outfit medio raro que ella califica como perfección. Luego de eso, las trabajadoras de la tienda toman el mando, ideando trajes un poco más estéticos que coinciden grandiosamente con el estilo de cada uno, y avanzan con normalidad, hasta que Ryder se da cuenta de algo muy importante, ya que el precio sobre su cabeza ni siquiera es técnicamente su culpa, ya que solo disparó ilegalmente para proteger a Morris, por lo que si habla con Miria al respecto con honestidad, seguro comprenderá. Es por eso que ahí mismo decide acercarse a ella para preguntarle al respecto, y estuvo a punto de hacerlo cuando recordó las terribles palabras que el secuestrador le dijo en aquel momento: como alguien tan peligroso como tú podría crear a un ser humano. Y aunque Ryder actuó como si no le afectara, porque ese simple pensamiento provoca que quede paralizado por completo, sudando frío ante la idea de que Miria podría alejarlo de Morris en cualquier momento, cuando se dé cuenta de qué clase de persona es en realidad. Es por eso que decide disimular un poco, preguntándole a qué se refería con ese lindo círculo, a las cartas que enviaba al prota, a lo que ésta tan solo le muestra una foto de aquella colina en la que éste solía pasar sus tardes en solitario, donde se puede divisar a la distancia la pequeña silueta de Morris. Eso sí, el pequeño apenas es reconocible, pero eso fue lo primero que vio en él, y ella tan solo estaba organizando su papeleo un día, cuando
cuando se dio cuenta de que Slam le había enviado una carta, la cual a simple vista pareciera ordinaria, por lo que planeaba leerla luego, hasta que la abrió y se vio transportada directamente a aquella plácida colina. Resultaba que se trataba de un mensaje de video, lo que le parecía extraño, pero todo pasó a un segundo plano cuando vio una pequeña bolita a la distancia. Por supuesto, esta llamó su atención de inmediato, pero todo cambió cuando la vio moverse y descubrió que se trataba de un niño humano, tan hermoso y adorable, que quedó paralizada en ese mismo instante, y de la nada fue como si el tiempo se hubiera detenido. Era tan redondo y nunca había visto nada así, por lo que lo primero que le pasó por la mente fue que era un lindo círculo. Claramente de ahí es donde viene el apodo, y Miria le cuenta que Mori le tiene miedo a los dispositivos de grabación, así que por eso lo grabaron desde tanta distancia. Pero lo importante es que cuando se dio cuenta ya estaba completando el papeleo para ser su padrino y empezó a enviarle regalos, conmocionando a Ryder, reconociendo que su historia con Morris inició de forma muy hermosa, a diferencia de la suya. Pero el problema comienza cuando de la nada la electricidad de la tienda falla y quedan completamente oscuras, por lo que una de las trabajadoras enciende una linterna con la que apunta directamente hacia Morris, cuya expresión cambia de tranquilidad a un terror absoluto. En ese momento Morris, y sin dudarlo ni un segundo, sale corriendo a toda velocidad fuera de la tienda, como si su vida dependiera de ello, y todo eso sucede tan rápido que no tienen la oportunidad de detenerlo a tiempo. Lo peor es que el pequeño termina chocando con un tipo absolutamente gigante que lo abruma con su mera presencia, y a pesar de que eso podría significar que lo identifiquen como un criminal, Ryder no duda en salir corriendo hacia él para protegerlo. De hecho, pasa justo por delante del guardia de seguridad, provocando que el lente de la cámara se voltee lentamente en su dirección, por lo que estuvo a punto de ser identificado, de no ser por Miria, quien venía atrás de él y terminó interponiéndose entre él y la cámara en el momento perfecto. Pero no solo eso, sino que la mujer activa sus poderes, envolviéndolos a los tres en una especie de agujero negro y creando un tobogán de flores para calmar a Morris y traerlo hacia ellos. Y a pesar de la angustia inicial, el momento es muy hermoso, porque Ryder y ella, y hasta la misma Aya, corren hacia el pequeño muy preocupados, preguntándole si está bien y si tiene alguna herida. Y todo es tan abrumador que Morris comienza a llorar desconsolado, pero estos los envuelven entre sus brazos como una confirmación de que todo estará bien. Y ya en la noche el pequeño duerme aferrándose con fuerza a las cartas de Miria, quien sin duda representan su lugar seguro, y esta señala que no cree que solo haya sido la luz lo que detonó esa reacción de Morris, a lo que Ryder está de acuerdo, ya que este nunca tuvo problemas con la luz de las alarmas ni del fuego. Y la mujer aclara que decidió iluminar la casa con la luz de las velas porque escuchó que Morris y su amiga le gustaban más de esa forma, y poco a poco comienza a unir los puntos, descubriendo que lo que parece ser molestarlo son las fuentes de luz circulares, directas y repentinas en su cara, y con eso en mente los tres comienzan a pensar en una forma de ayudarlo, y pasan unos días discutiendo qué hacer, hasta que una noche todos se reúnen en la sala principal para observar una obra de teatro. Por supuesto Morris no entiende nada, pero todo empieza a cobrar sentido cuando Aya comienza a narrar la historia de tres cerditos, los cuales se ven representados por figuras de sombras, algo que el pequeño nunca había visto, y de la impresión incluso intenta acercarse, pero los trabajadores le piden que mantenga la calma, y conforme la historia avanza, vemos que todo fue idea de Miria, a la cual se le ocurrió usar las sombras para exponer a Morris a luces que inicialmente tendrán formas mayoritariamente cuadradas, pero que poco a poco tomarán formas circulares. El objetivo es que deje de asociar esas luces en específico con algo malo, sino con algo positivo, creando una noche mágica en todos los sentidos. Lo mejor es que la estrategia funciona, pues Morris queda completamente encantado con la historia, hasta que Aya nota que las páginas finales de su guión están cubiertas con dibujo, por lo que le toca improvisar un poco con el resto, y a Ryder y a Miria no les queda de otra más que seguirle la corriente como pueden, y al final la historia toma niveles tan absurdos que se quejan y sienten que no pueden seguir, pero en eso Morris comienza a reírse a carcajadas, reacción suficiente para que decidan continuar toda la noche. Pero al mismo tiempo que esto sucede, vemos un hombre misterioso avanzar de forma confiada a lo largo de un amplio puente y a través de dos estatuas gigantes, donde afirma: convoquen a Miria. Y luego de eso Morris despierta conmocionado y babeante tras una larga noche de sueño, y aunque la luz del sol es demasiado brillante como al inicio de la historia, la diferencia es que ya no está solo. En cambio Aya lo recibe con alegría, acariciándole la cabeza y felicitándolo por despertar más temprano de lo usual, así que el pequeño pasa un rato estirándose como loco en la cama, hasta que nota un bulto gigante junto a él, y con mucha curiosidad Morris empieza a olfatear hasta que retira la sábana y se da cuenta de que se trata de Ryder, a quien abraza con alegría, y medio dormido
dormido, este le pide 10 minutos más. Luego de eso Morris está listo para empezar su día, por lo que sale de la habitación lleno de energía y comienza a recorrer los pasillos, siendo saludado por todos los miembros del personal, hasta que llega con Miria, quien ya lo estaba esperando con los brazos abiertos, y ese día marca un mes de su llegada oficialmente a la mansión, y el resto de la mañana se la pasa haciendo todo tipo de travesuras como jugar con harina y molestar a los trabajadores. Aún así eso solo basta que su estómago cruja un poquito y ella nota que tiene hambre, para que 3 de ellos entren en la habitación desesperados, imaginándolo todo triste y desnutrido, así que no pierden ni un segundo a ponerse a cocinar una gran variedad de comida y alimentarlo hasta que quede hecho bolita. Y más tarde Jair nota que está algo sucio, poniéndose manos a la obra en bañarlo, solo que el pobre tiene la delicadeza de un cazarrecompensas y le frota la cara como si se tratara de un trapo sucio. Y una vez limpio y sequito, el mismo Morris toma la iniciativa de ir a buscar a Miria, su madre, a quien mira con ojos adorables, y pasan el resto de la tarde juntos hasta que Ryder entra y les pregunta qué están haciendo. A Miria le cuenta que están trabajando en la escritura de Morris, pero a ella aclara que no ha escrito ni una sola letra correctamente, y con los ojos de amor la pobre Miria intenta explicar que ha estado bastante cerca, y en eso Morris se aburre, así que busca un libro para que lo lean, y a ella se pone manos a la obra, descubriendo que se trata sobre el fenómeno de la separación, algo que ella nunca había leído, así que Miria intenta explicarles con peras y manzanas, pero es tan complejo que cuando voltea a ver a Morris, sí entendió. El pequeño ya había oído, y tras eso, una de las trabajadoras lo encuentra haciendo garabatos en las paredes, y aunque el enano es demasiado adorable para su propio bien, decide enseñarle modales y ponerlo a limpiar su desastre por sí mismo, y al final la pared termina impecable, pero Morris queda a punto de llorar y tanto Miria como Ryder aprovechan para enseñarle que eso no es correcto, y que si se porta mal, el Coco, o sea Jair, vendrá a regañarlo. Sin embargo son interrumpidos por la llegada del correo, y Ryder sale corriendo como loco a buscarlo, asegurándose de que no haya cualquier evidencia de su cartel de se busca, pero Miria no es tonta y nota su extraña actitud, así que le pide tener una conversación en privado. Claramente Ryder entra en pánico, y aunque no duda en seguirla hasta su oficina, empieza a sudar como loco, pensando que ya lo atraparon, que tiene los minutos contados y que lo mejor será ser honesto y le diga la verdad directamente. El problema es que cuando está a punto de hacerlo, Miria se le adelanta, mostrándole unas extrañas rocas negras con escrituras talladas, tratándose justamente de gemas que le permiten abrir portales a la cámara del árbitro. En eso Ryder admite que no entiende nada, pero ella aclara que se puso en contacto con él, lo que hace que un sinfín de posibilidades inunden su mente, incluyendo el hecho de que ella sabe que es un peligro, lo reportó y está a punto de encerrarlo en prisión. En la mente de Ryder su vida se ha acabado, pero luego Miria le dice algo que cambia todo, preguntándole qué opinaba de unirse al clan. La reacción en el rostro de Ryder deja en claro el nivel de escenarios fatalistas que se había imaginado, y Miria lo nota, por lo que le dice que lo entiende, ya que es una solicitud demasiado repentina, pero explica que se comunicó con el árbitro para expresarle su deseo de que Morris se una al clan, y como no hay antecedentes de humanos en el mismo, fueron convocados a una reunión especial para aclarar la situación, y aunque todavía no ha podido comunicarse con Salam, está segura que se tomará bien la noticia, y una vez que Morris sea registrado en el clan, el intento de secuestros en el pueblo será visto como un ataque directo a los Fa, por lo que sería bueno que él también se uniera para lidiar con el tema del precio por su cabeza. Esa última parte sorprende a Ryder, quien le pregunta desde cuándo sabe que es un criminal buscado, y ella insiste que desde el principio, pero que no le dio importancia porque vio lo unido que es con Morris y no quería que la vieran como una tirana. Además aclara que la verdad eventualmente saldría a la luz, por lo que aunque definitivamente no será tan emocionante como su antigua vida como viajero, en serio le gustaría que se una a ellos, y con eso dicho le da algo de tiempo para pensar, y Ryder acepta, retirándose. Sin embargo lo primero que ve es al pequeño Morris dormido tiernamente en el suelo del pasillo, así que lo toma entre sus brazos y se lo lleva cargando con una expresión en el rostro que a ella no es capaz de descifrar. Curiosa, su asistente le pregunta qué le pasa, pues tiene cara de que recibió buenas noticias, pero Ryder se hace el difícil. Y pasamos directamente al día de la junta con el árbitro, donde visten a Morris con sus mejores galas y todos se preparan bastante nerviosos. De hecho el mismo Morris parece algo preocupado, cosa que Ryder lo nota, y para tranquilizarlo toma la piedra preciosa que le dio la lagartija y la divide en dos, aclarando que él no podrá ir a la reunión, pero mientras tenga esa piedra consigo siempre estarán unidos, y Ryder se lo pone en el cuello a modo de collar, y Miria aclara que siempre pueden posponer la reunión si no se siente listo, a lo que Morris insiste en continuar, y estando seguros
seguros de que estará bien, activan el portal, aclarando que ella primero mostrará sus respetos y que él debe esperar unos segundos justo como practicaron. De esa forma Miria se adelanta, ya aferrándose al collar de Ryder. Morris cruza la puerta luego de un rato, encontrándose con el imponente puente que vimos antes, y mientras tanto Ryder y el resto observan la situación desde una pequeña pantalla, y Miria llega hasta el final del puente, parándose sobre un grabado que al sentir su presencia se activa, esparciendo una fuerte energía a lo largo de todo el lugar, hasta que el árbitro aparece, como una criatura cuya apariencia supera la imaginación humana, y este la saluda, y Ryder queda paralizado incluso, viéndolo desde la pantalla, a lo que Miria se inclina ante él, y le hace la seña a Jair, el cual le dice a Morris que solo tiene que caminar de forma recta hacia ellos, y el pequeño acepta, y al dar otro paso dentro de la plataforma, un círculo se ilumina a su alrededor, pero él no deja que eso lo intimide, y juntando todo su valor, comienza a avanzar de forma decidida, por lo que los demás se alegran de ver que el teatro con sombras funcionó, y paso tras paso Morris sigue avanzando manteniendo su mirada fija en Miria, pero en eso siente que algo lo observa, y no puede evitar voltear hacia un lado, encontrándose con una silueta gigante cuyo rostro no es más que un círculo iluminado, como el de sus pesadillas, que lo mira fijamente, y en ese momento Morris no puede evitar tropezar, y así cae al suelo, provocando que tanto Ryder como Miria se preocupen, y que Jair casi salga corriendo hacia él para ayudarlo. El problema es que ya es demasiado tarde para evitar el desastre, pues el tipo con círculo en el rostro se acerca al pequeño y lo toma directamente del brazo, preguntándole si está bien, un gesto genuinamente preocupado, pero que Morris ve como una amenaza, y rápidamente el pequeño voltea a ver a Miria, pensando que debía ir con ella, pero su mente se desvía hacia el tipo con el círculo en el rostro, que poco a poco empieza a desatar los horribles recuerdos que tuvo con los soldados, y Miria nota la expresión afligida en su rostro, y sabiendo lo que viene le pide al tipo del círculo que no la agarre, pero no funciona, pues Morris entra en modo supervivencia, y lo primero que se le ocurre es morderlo en el brazo. Por supuesto, este no entiende nada, y le pide que por favor deje de hacerlo. Sin embargo, eso provoca que otros tipos como él comiencen a acercarse a ver qué está pasando, y que Morris muerda con más intensidad, y desesperada Miria intenta intervenir, usando uno de esos agujeros negros, pero nada funciona, y una de las estatuas gigantes, que en realidad son otros seres por sí solos, aclara que no puede usar sus poderes ahí. Ya al final no le queda de otra más que salir corriendo hacia el pequeño para tranquilizarlo, pero el árbitro se le adelanta, convirtiéndose en una energía incorpórea que ingresa dentro del cuerpo de Morris, haciéndole perder la conciencia mientras lo eleva hasta donde él se encuentra, y de forma firme le dice a Miria que espera que tenga una muy buena explicación para lo que acaba de pasar, y luego avanzamos varias horas más tarde, donde Ryder insiste que es absurdo que estén acusando al pequeño de agresión, a lo que ella aclara que ven a Morris como un ser demasiado inestable, por lo que han decidido que lo mejor es mantenerlo dentro de la jurisdicción del árbitro. Por supuesto, Ryder no puede aceptar eso, así que a ella le pide que se calme, pero Miria no puede dejar de preguntarse qué hacía la unidad de búsqueda de Salam ahí, pues resulta que el prota no exageró al relacionarlos con los soldados de sus recuerdos, ya que esos son justamente los soldados que lo atraparon. Y recordando lo que pasó después de que el árbitro lo atrapara, vemos que Miria fue interrogada por estos tres seres, quienes insistían en que no tiene sentido que un niño bajo la jurisdicción de Salam haya podido escapar y llegar tan lejos, y Ryder no entiende nada, a lo que le explicaron que las tres piernas del árbitro, quienes insistieron que Miria seguramente estaba tan desesperado por tomar control sobre el humano que envió personas a secuestrarlo. Por supuesto, ella intentó explicar que lo huyó del territorio de Salam por su propia voluntad, y que si no fue detectado quizás fue por la capa que le fabricó, hecha de tela laudre. Sin embargo, eso no formó parte de ningún plan maestro, sino que usó ese material en específico porque leyó que los niños humanos son extremadamente débiles y quería protegerlo. Ella también insistió en que no sabía que el sistema de seguridad de Salam tuviera ese tipo de fallas, pero que el único motivo por el que Morris pudo llegar a la ciudad sano y salvo fue porque recibió ayuda externa. El problema aquí es que cuando le preguntaron quién fue la persona que lo ayudó, Miria supo que no podía decirles que se trataba de Ryder, ya que la situación se puso demasiado tensa, y más que ayudarlos, eso podría poner en riesgo su vida. Debido a eso dijo que quien lo ayudó tomó su recompensa y se fue apenas lo trajo sano y salvo, pero estos los interpretaron como que no tenían ningún tipo de pruebas, y para empeorar las cosas, señalaban que si tenían un registro de Morris en la ciudad, tratándose del momento en que casi fue aplastado por un civil al salir corriendo de la tienda, situación en la que ambos pudieran haber salido gravemente heridos. Ya al final a Miria no le quedó de otra más que pedir disculpas por sus fallas, pero concluyeron que la ciudad no es lugar para un humano, por lo que los dos seres gigantes, que en realidad son los brazos, insistieron en enviarlo a una instalación restringida. Claramente Miria insistió en que eso sería un choque emocional demasiado grande para que Morris lo soportara, así que aunque es incapaz de comunicarse como los demás, tienen que permitir que al menos hable con él al respecto, ya que tienen que darle la oportunidad de demostrarles que puede vivir con ella, y al final los brazos afirmaban que lo tendrían en consideración, así que Miria se retiró, pero justo cuando estaba a
punto de salir fue interrumpida por el árbitro, que le mostró a Morris e inocentemente ella lo abrazó. El problema es que no era más que una ilusión que poco a poco fue envejeciendo hasta morir, mientras el árbitro le explica que el tiempo pasa diferente para los humanos, preguntándole si está segura de poder soportar un final así. Y en el presente vemos que han pasado varios días y todos están muy preocupados por la situación, ya que Miria no ha tenido las fuerzas para comer una comida apropiada en toda la semana, y Ryder se pregunta si podría hablar a favor de ella en la próxima reunión con el árbitro, pero Jair insiste en que solo eso empeorará las cosas, pues su reputación no es la mejor, y si tuvieron problemas para creerle a Miria, nada de lo que diga podría hacer la diferencia. En pocas palabras, tienen que pensar muy bien todo lo que van a hacer a partir de ahora, pues la existencia de Aya también es ilegal, y con un paso en falso podrían quitársela. Por supuesto, Ryder no toma esa advertencia nada bien, insistiendo que la creó y le pertenece, pero es la misma Aya que lo calma, señalando que es una posibilidad que no pueden descartar, y al final la tensión de la habitación es tanta que Ryder sale a caminar un rato, pensando en sus últimos momentos con Morris antes de que todo se fue al carajo, y en eso llega el correo, y él va a recogerlo, emocionándose al ver que finalmente han aceptado la solicitud de Miria de visitar a Morris en la instalación restringida. Por supuesto, eso provoca que el humor de esta cambie, dejando atrás el papeleo que había estado leyendo, y llegando el día de la visita, todos los miembros del personal le entregan diferentes canastas con snacks, juguetes y las posesiones favoritas del pequeño, y luego de agradecerle, ella y Ryder intercambian miradas decididas y se ponen en movimiento hasta que llegan a las instalaciones, donde es recibida por dos guardias que la guían a través del lugar, y en el camino Miria no puede dejar de observar preocupada uno de los últimos dibujos que Morris había hecho, donde inocentemente dibujó justo encima de aquella foto de él en la colina Ryder a ella, y ella protegiéndolo. Por supuesto, cuando descubrió que lo había hecho, Ryder no dudó en regañarlo, pero la foto en sí le recuerda que debe mantenerse fuerte por todos ellos. El problema comienza cuando entra a la habitación donde Morris está encerrado, descubriendo que el pequeño se encuentra dormido en el suelo, con un montón de tubos conectados a su cuerpo. La imagen es desgarradora, y uno de los trabajadores le explica que no les quedó de otra más que alimentarlo de forma externa, dado que este se había negado a comer desde el primer día en el que llegó al lugar. No solo eso, sino que incluso le confiscaron su capa antes de siquiera entrar porque no pasó los protocolos de autorización, y el sujeto no duda en señalar que es una cosita violenta, por lo que habían decidido mantenerlo sedado y prohibir todo contacto físico para la seguridad del personal, y en eso señala que una vez que Morris despierte podrán tener una conversación durante cierto tiempo, pero la situación es demasiada para Miria, quien se queda sin palabras al ver el infierno en el que su pequeño había estado viviendo todos esos días. Como puede, intenta explicar que trajo sus comidas y juguetes favoritos para que les sean entregados. Sin embargo, conforme el tiempo va pasando, empieza a recordar la ilusión que le fue mostrada por el árbitro, aquella horrible imagen de Morris envejeciendo y muriendo entre sus brazos. Al final la situación es demasiado para ella, quien tan solo le pide que se disculpe y se retira. Sin embargo, lo peor es que justo en ese momento Morris comienza a despertar y, percibiendo su aroma, voltea preguntando por ella. Lamentablemente, para ese punto, esta ya no está en ese lugar, pero eso no impide que Morris empiece a gatear hacia el vidrio que lo separaba, llamándola por su nombre una y otra vez. Morris incluso empieza a golpear el vidrio como haciendo un esfuerzo para llegar a ella, lo que le es imposible, así que comienza a llorar desconsoladamente, y en eso sus valores de estrés se disparan, y los encargados no dudan en calmarlo administrándole un poderoso sedante que apaga su mirada paulatinamente hasta que no queda brillo en sus ojos y el pequeño cae. Y entrada la noche en la mansión, todos estaban muy preocupados por el estado de Miria, quien había estado encerrada en su oficina desde la visita de Morris, y a quien nunca habían visto en semejante estado, y desesperados los trabajadores murmuraban que un paso en falso y todo podría terminar en desastre. Pero Ryder estaba cansado de tener una actitud positiva, y en contra de las advertencias de los demás, decide entrar a la oficina, afirmando que tienen que hablar. Para su sorpresa, Miria ni siquiera voltea a verlo e insiste en que le gustaría estar a solas, pero en eso él nota una carta en el escritorio, y al leerla se pone fría al ver que se trata de un documento de abandono, y poco a poco todo empieza a tener sentido, y le pregunta si son para Morris, señalando que debe ser una broma de mal gusto, pues apenas acaba de ir a verlo, a lo que Miria no responde nada, y él presiona aún más preguntándole si acaso el pequeño solo era un juguete con el cual divertirse temporalmente. Por supuesto, se termina siendo demasiado, y Miria activa sus poderes, fragmentando todo el espacio a su alrededor, mientras lo mira con docenas de ojos fríos y le advierte que no la siga
provocando. Y a pesar de sus acciones, ella insiste en que solo está tratando de decidir lo mejor para Morris, pero Ryder se arma de valor y le pregunta si en serio cree que rendirse es lo mejor, a lo que ella finalmente se rompe y le dice que lo que vio en su visita, cómo encontró a Morris tirado en el suelo, dormido de tanto llorar y muriendo de hambre, y entre lágrimas explicó lo horrible que fue verlo en esa situación, y poco a poco los sentimientos se vuelven demasiados, convirtiendo toda la habitación en un vacío infinito repleto de las cosas favoritas del pequeño. Y Miri explica que todo esto sucedió por su codicia, pues aunque sabía que la esperanza de vida de los humanos era corta, no pudo evitar querer más y más de Morris, y aprovechó la irresponsabilidad de Salam para mantenerlo cerca en lugar de simplemente regresarlo al orfanato, e incluso tuvo el descaro de querer convertirlo en parte de su familia. Y al final no pudo evitar ser egoísta porque lo quiere tanto que le duele, y estaba segura que podía hacer a Morris feliz, pero en cambio terminó provocando todo ese sufrimiento, y no hay ninguna cosa más en la vida que quiera estar a su lado. Sin embargo, si esta situación se sigue alargando, Morris podría debilitarse, enfermarse o incluso morir, todo por su egoísmo. Y Miria se dice a sí misma que dejarlo ir es la mejor opción, hasta que Ryder la sacude con fuerza, pidiendo que deje la locura, pues nada de lo que dice tiene sentido. En eso ella levanta la mirada sorprendida, pero él insiste en que Morris es siempre y siempre ha sido demasiado pequeño y delicado para su propio bien, al punto en que cuando volvió por primera vez del desierto, solo se preguntó cómo carajos pudo llegar hasta allí con vida. Puede que eso suene como que apoya la lógica de Miria, pero Ryder aclara que es justo lo contrario, ya que incluso con lo pequeño y débil que es, Morris decidió iniciar esta aventura y arriesgar su vida en el proceso, todo porque quería estar con ella. Además, no importa qué tan difíciles fueran las cosas, la determinación y esperanza en su mirada cada vez que leía sus cartas dejaban en claro que en ningún momento se arrepentía de esa decisión. Es por eso que si se rinde estaría ignorando todo el esfuerzo que él puso para llegar hasta allí. Y en medio del silencio, Miria confiesa que recibió una carta esta mañana ofreciéndole la opción de encontrar una buena familia humana para Morris, insistiendo en que un niño humano necesita una madre humana, a lo que Ryder la interrumpe, expresándole que nada de eso importa porque ellos pueden hacerlo, ellos pueden convertirse en su madre. Y en ese instante es como algo hiciera clic en la mente de Miria, y aunque queda confundida, lo siguiente que vemos es a ella y Ryder liderando una reunión con el resto de personal, donde explican que el objetivo del plan será demostrarles al árbitro que pueden ser mejores que cualquier mamá que puedan llegar a encontrar para Morris. Por supuesto, la duda es cómo o en qué deberían sobresalir, por lo que ella explica que los humanos están divididos en sexos y al reproducirse tienen descendencia, de forma que el patrón más común e ideal es que dos adultos se unan a través de un contrato llamado matrimonio y críen a los niños juntos. En pocas palabras, necesita un dual que llamarán pareja o padres, así que tras pensarlo unos segundos, Ryder voltea hacia Miria de forma seria y afirma: ahora somos pareja. Curiosamente ella se sonroja, señalando que esa palabra suena muy linda de alguna manera, y aunque Jair se pone celoso, lo divertido llega cuando a ella pregunta quién será el papá y quién la mamá, a lo que los dos responden que quieren ser las madres, y aunque no tienen muchos datos, a ella afirma que no debería haber problema con ello, y por otro lado se pregunta si deberían enfatizar que son fuertes y adinerados, ya que eso es algo que suele gustarle a los humanos, pero a ella rostiza Ryder, insistiendo que él tampoco tiene mucho dinero que digamos. Eso sí, uno de los trabajadores insiste que quizás deberían probar que ellos son los que más se preocupan por Morris, y aunque suena algo difícil de demostrar, se apegan a los datos, como que uno lo ha abrazado más de 600 veces y otro se ha dejado pisar por el pequeño, al menos en 400 oportunidades, y una de las chicas se pone triste, ya que ella solo lo ha regañado, y se pone a llorar afirmando que deberían haber dejado que dibujara en las paredes todo lo que quisiera, y en eso uno señala orgulloso que le cocinó cosas deliciosas, y Morris nunca dejaba ni un bocado, pero a Emilia le confiesa que lleva días sin comer, así que este también se pone a llorar, mientras los demás intentan recopilar datos sobre los humanos, concluyendo que no tienen suficiente información para trazar un argumento creíble, y al final los ánimos generales bajan, pero Miri insiste en que no pueden darse por vencidos y que se reunirán con Salam, dando a entender que aunque no responda a las llamadas, se presentará ya sin invitación. Eso alerta a Jair, quien insiste en que es demasiado peligroso, pero ella señala que Salam es el que más conocimiento tiene sobre los humanos y que Morris fue encontrado dentro de su dominio, así que si alguien sabe sobre el pasado del pequeño, debe ser Salam. El único problema es que este se encuentra en su patio de juegos, un espacio que estableció antes del área que creó para los humanos, donde se dedicó a reunir las cosas que le gustan. Por supuesto, Ryder se imagina su propia fantasía con Morris, con Aya y una playa, pero Jair le aclara que no es tan simple, pues si te quedas demasiado tiempo, es un espacio creado por el poder de alguien más sin el permiso del dueño, y podría volverse loco, y ni siquiera saben en qué parte se encuentra Salam, y aún así
Así Miria insiste en que tienen que ir, a lo que Ryder afirma que solo tienen que hacerlo rápido y que la acompañará ya que después de todo son las madres. Además, Jair insiste en unirse, a lo que Miria propone compartir parte de su poder a él para ahorrar algo de tiempo, confiando además en Ryder y a ella para liderar el camino, y de esa forma inician con los preparativos, y Miria manda a traer un fragmento de estrella que los llevará donde quieran ir, así que la rompe entre sus manos, explicando que como no tienen invitación, tampoco será demasiado preciso, es decir, deben mantenerse cerca, y justo en ese momento activa el portal, el cual los tira directo a una playa de aguas frías, de la cual salen completamente empapados, pero listos para iniciar esta nueva búsqueda. Y es así como paso a paso comienzan a avanzar a través de la orilla, cruzando una amplia pradera y varias llanuras, e incluso un gran precipicio desde el que se puede divisar una manada de mantarrayas volando por los cielos. Y el camino también incluye pantanos y bosques fuera de este mundo, que recorren en busca de pistas, pese que a veces terminan llegando a un lugar solo para darse cuenta de que habían tomado la ruta incorrecta. Y en cierto punto Ryder se encuentra cara a cara con una criatura que lo deja paralizado y temblando, al punto en que se tiene que refugiar detrás de Miria para que lo proteja, y de esa forma pasan todo el día explorando la zona sin demasiado éxito, por lo que ya en la noche se encuentran con Jair, quien había estado explorando por su propia cuenta y que directamente les aclara que él tampoco encontró nada, y sin más opción les toca resignarse, encender una fogata y acampar para recuperar fuerzas, a lo que Miria confiesa que la última vez que se movió tanto fue hace un siglo, pero su mirada deja en claro que está dispuesta a esto y más. Eso sí, al menos los paisajes son hermosos, y los tres quedan fascinados con el cielo, afirmando que Morris hubiera amado alguna de esas vistas. El pensamiento del enano también los lleva a pensar algo que solo a ella se atreve a decir en voz alta, ya que están seguros de que el pequeño hubiera intentado comer cada piedra o rama en el camino, y ellos hubieran pasado todo el día deteniéndolo de atentar contra su propia vida cada minuto. Además, hubieran tenido que cargar al menos 67% más equipaje, lo que es irónico, porque ¿qué sentido tiene que una cosita tan pequeña requiera tantas cosas? Y conforme la conversación gira hacia Morris, Jair confiesa que al principio no la entendía, pues siempre vio a los humanos como criaturas inusuales. Sin embargo, mientras más tiempo pasó ayudándola, más ha llegado a comprender esa chispa que tiene Morris a través de su perspectiva. Y en aquel entonces, cuando accedió a ayudarlos, se dijo a sí mismo que no necesitaba comprender sus motivos para cumplir su trabajo, pero conforme más tiempo fue pasando con Morris, quien podría ser adorable incluso tras ser reprendido por comer tierra, no solo dándose cuenta de que los bebés humanos son insalubres, mojados, calentitos e incapaces de comunicarse como gente normal, sino que también se encontró a sí mismo acariciándolo con cariño, sintiendo unas intensas ganas de protegerlo y de nunca volver a ver la cara de angustia que puso la primera vez que se conocieron. Y tras esa confesión, ni Miria, ni a ella, ni Ryder dicen nada, pero sus expresiones dejan ver que lo entienden perfectamente. Y al día siguiente la aventura continúa a través de una cornisa de la que Ryder solo puede salvarse gracias a Miria, y llegan hasta una cueva repleta de esqueletos, los cuales no se encuentran tirados ahí sin más, sino que permanecen inclinados como si estuvieran rezando una especie de dios salvador. Curiosamente, ese no es su destino, pero siguen adelante hasta llegar a una especie de templo gigante, donde en medio de la inmensidad empiezan a escuchar ruidos, y detrás de una columna se topan con un par de ositos bebés. Intrigado, Ryder pregunta si ese es Salam, y Miria aclara que no, pero en el momento en que este intenta acercarse al animal, una extraña energía de color amarillo surge de la nada, inmovilizando su brazo en cuestión de segundos. Eso sí, lo que más les llama la atención es una presencia al otro lado de la habitación, donde inicialmente no hay nada, pero luego aparece uno de los guardias de seguridad de Salam, con la particular de que el círculo en su rostro es un intenso color rojo de sangre, y sin perder tiempo Jair se lanza contra él. Sin embargo, es detenido por la misma energía amarillenta de antes, que aprisiona su piel lo suficiente para que el guardia pueda esquivarlo por completo, y comienza a avanzar hacia Miria en cuestión de segundos. Lo impresionante es que esta no luce preocupada y ni siquiera se mueve de su lugar, pues automáticamente invoca uno de sus agujeros negros, encerrando al guardia dentro de él y confinándolo en una pequeña esfera que cabe en la palma de su mano. Eso sí, tal despliegue de fuerza provoca que el guardia la reconozca, y desde la esfera pregunta a Miria, a lo que ésta lo llama por su nombre, llamándolo Nafal, y viendo que no son una amenaza el uno para el otro, el tipo es liberado, y comienzan a ponerse al día como un par de viejos amigos, insistiendo en que Salam se hubiera alegrado mucho de verla, con un tono que les da a entender que su líder no se encuentra presente, y como es de esperarse, eso baja los ánimos de los chicos, y Ryder pregunta directamente si Salam no está en el lugar ahora mismo, lo que confunde más a Nafal, así que lo ponen al corriente, y este se disculpa por toda la situación con Morris, señalando que no tenía ni idea, ni respecto a su ida, ni sobre su custodia actual en la instalación restringida. Y en cuanto al último incidente, también entiende la reacción del pequeño, pues aunque ellos lo habían encontrado y pusieron en el orfanato como parte de una misión de rescate, era lógico que tenga traumas y que lo vea como una amenaza. Ahora
Ahora, lo interesante comienza cuando Miria une las piezas respecto a la ausencia de Salam, preguntándole directamente si es que este se ha separado. Eso explicaría por qué sus nombres estaban presentes en la última audiencia, pero también porque Morris se las arregló para huir sin ser detectado, y a pesar de que se ofrece una protección, la capa con tela Lauder no debería ser suficiente para burlar los fuertes sistemas de seguridad, así que la única opción que se le ocurre es que Salam se encuentre en proceso de separación resguardado dentro de la protección del árbitro. E impresionado por su deducción, Nafal le confirma que tiene razón y que sus hombres más cercanos fueron con él para demostrar sus respetos, mientras que él se quedó a cargo del patio de juegos. Además explica que su jefe es un poco inestable, por lo que aunque debió haber visto venir la separación, y pese a que él mismo le advirtió que podría suceder en cualquier momento, Salam no le prestó atención y todo el proceso lo tomó por sorpresa. En pocas palabras, su dominio ha comenzado a estar en completo caos durante los últimos 6 meses, lo que en pocas palabras significa que no pueden reunirse con él en estos momentos. Por supuesto, los ánimos decaen y se hace un silencio que Nafal rompe para ofrecerles un tour por el lugar. Así al menos no sienten que recorrieron todo ese camino en vano, y aunque Miria intenta negarse, él insiste, contándoles un montón de datos curiosos del sitio, e incluso aprovecha para mostrarles la colección miniatura que Salam creó a base de sus criaturas favoritas. Lo interesante llega cuando les cuenta que tienen toda una ala llena de archivos sobre los seres humanos, por lo que Ryder lo interrumpe en el acto, insistiendo en que debió haber comenzado por ahí y que quieren leer todo lo que tienen. De esa forma Nafal los guía para el lugar, insistiendo en que Salam estaría muy feliz de ver ese entusiasmo, ya que le encanta compartir datos interesantes y por lo general a ninguno de ellos les interesa escucharlo, ni siquiera el árbitro. Y Nafal señala que no es que tenga preferencias, pero Salam siempre sintió lástima por los humanos dado que por diseño tienen un destino rígido e imperdonable de destrucción, donde cada pecado cometido por el cuerpo está atado al alma, así que es encargado de velar por los niños humanos para que no sigan esa misma ruta. Es difícil, pero están decididos a mantener esa misma visión, de forma que cuando llegan a una puerta y la abre, les advierte que lo que verán dentro de él no será nada difícil de digerir. Aún así Ryder y Miria se miran mutuamente y sin dudarlo ni un segundo entran, encontrándose con pura oscuridad y en el centro un gran círculo de puros cosmos. Por supuesto Ryder no entiende qué se supone que están viendo, a lo que Miria aclara que son todos los datos, toda la información sobre las cosas en la que Salam alguna vez ha mostrado interés. El detalle es que como los humanos también son animales, probablemente la información empieza desde el nivel celular, y Nafal aclara que además no la han organizado en varios miles de años, así que el objetivo será encontrar solo los registros humanos, específicamente todo lo que esté relacionado con las madres, y parece una tarea imposible, hasta que Aya nota un objeto a la distancia, y mientras los demás se quejan sobre que no podrán lograrlo a tiempo para el juicio de pasado mañana, ella tan solo mira a Ryder de forma melancólica y comienza a trazar un plan. Sin embargo, para poder entenderlo, retrocedemos al momento de su creación, cuando la pequeña Aya abrió los ojos por primera vez, encontrándose con un Ryder sonriente que le dio la bienvenida, así como su propio nombre, y en el presente Aya pregunta cuánta energía hay disponible en el lugar, aclarando que quiere usarla como amplificador, y Nafal le da la autorización, pero advierte que no tiene ningún dispositivo con el que usarlo, y poco a poco Ryder se da cuenta de lo que planea hacer, y ella le pide que le deje intentar clasificar los datos, a lo que él se niega al instante, recordándole que no está en el mejor estado, y aunque la misma Aya reconoce que las probabilidades de aguantar el proceso por más de 10 minutos en su estado actual son tan solo del 12%, es decir, hay un 88% de probabilidad de daño, pero quiere hacerlo. Justo por eso Ryder le pide que se escuche a sí misma, insistiendo que es una locura, pero ella lo detiene en el acto, preguntándole de forma seria por qué la había creado, y aunque él no entienda dónde quiere llegar, ella explica que si lo hubieran creado por pura conveniencia, entonces no le habría dado un nombre, ni mucho menos la función de sonreír o capacidad de sentir. Con eso dicho, vuelve a preguntar ¿por qué querías crearme? A lo que él se queda en silencio tan solo pensando en esas infinitas tardes de soledad que tuvo que sufrir antes de tenerla en su vida, y viendo que no va a responder a ella, confiesa que confía en sus habilidades de reparación, por lo que aunque no podría clasificar todos los datos, seguramente podría serles útiles, y activando el amplificador les dice: les dejaré el resto a ustedes. Por supuesto, el inicio del proceso hace que salte un sinfín de alarmas, básicamente advirtiéndole que no lo soportará, pero ella sigue adelante con seguridad, pidiéndoles que se aseguren de traerla a Morris, y de esa forma la extracción comienza, y por sobre todo el riesgo a ella se mantiene firme, conforme comienza a leer la información, al mismo tiempo que Miria hace su parte para acelerar el proceso. Mientras tanto Ryder observa la situación completamente paralizado, intentando mantener la calma ante los miles de datos que comienzan a aparecer frente a ellos, y en un punto del proceso, otra notificación de alarma les advierte que ella no será capaz de superarlo,
y Ryder da un paso al frente, gritándole que ya ha sido suficiente, pero ella responde que no se atreva a interrumpirla, ya que puede hacer esto, y poco a poco el sistema se empieza a sobrecalentar. Sin embargo, ella tan solo puede pensar en todos los momentos hermosos que vivió con el pequeño, en todas esas emociones que supuestamente es incapaz de experimentar al ser una IA, pero que marcan algo dentro de ella, concentrándose en aguantar lo más posible, afirmando que lo hace porque también es la mamá de Morris, pero sus palabras se ven interrumpidas por un cortocircuito en el sistema que la paraliza y que deja ver que ha sido suficiente. Por supuesto, Ryder intenta intervenir y pese a que es demasiado peligroso mete su mano dentro del amplificador intentando controlar la gigantesca cantidad de energía y es apoyado por Miria, que usa su otra mano para absorberla a través de un agujero negro e impedir que los calcine vivos, y gracias a eso Ryder consigue liberar a ella, pero su estado es tan grave que usa sus últimas fuerzas para decir un par de palabras indescifrables antes de cerrar los ojos para siempre, y en medio de la conmoción Ryder intenta ser fuerte y no duda en actuar, ya que una vez Miria confirma que tiene todos los datos, sus únicas palabras son regresemos. Y de esa forma lo siguiente que vemos es que se encuentran de vuelta en la mansión, donde Ryder ha pasado toda la noche trabajando en las reparaciones de Aya. Incluso recibe la ayuda del resto del personal. Pero lo interesante llega cuando los datos de Aya le muestran un holograma de la moto y él se pone bastante nervioso, como si se tratara de una señal de lo que se viene a partir de ahora. Y de hecho su dedicación es tanta que pasa el resto del día trabajando sin parar. Y no es hasta la noche siguiente que decide salir de su oficina, encontrándose con Miria, la cual también había pasado el día entero leyendo los innumerables datos que lograron recopilar. Al verlo, esta le pregunta cómo va todo con Aya, a lo que este le agradece por las partes que le dio, aclarando que pudo reconstruirla, pero lo que le preocupa es el estado de la memoria, ya que existe la posibilidad de que no recuerde nada cuando finalmente logren encenderla, y en eso una expresión de culpa invade el rostro de Miria. Sin embargo, cuando Ryder le pide que no se preocupe, pues confía en Morris, y ahí vemos que los demás de los trabajadores se encuentran dormidos, todos exhaustos de tanto investigar. Por supuesto, Ryder aprovecha para preguntarle qué habían descubierto y que es una madre, viendo que justo como sospechaban, es más que un rol de crianza de una persona, sino algo así como un símbolo, a lo que Miria explica que es complicado, pues conforme más lee sobre las madres, siente que podrían juntar a todas las personas de la mansión y ni siquiera así ser capaces de cumplir con todo lo que se espera de una, y al final las personas del pasado incluso solían describir a las madres como sus estrellas, un rol que cada vez está menos segura de poder cumplir. Eso sí, intentaron buscar información sobre la mujer que dio a luz a Morris, pero no encontraron absolutamente nada, y Ryder les dice que tal vez desapareció o tal vez decidió que no podía estar para él, porque si hay algo cierto es que muy pocas personas en ese mundo están listas para cumplir con ese papel tan importante. Y en eso ven la foto de un niño y su perrito entre los datos, y Miria confiesa que ese peluche es el que hizo para Morris, el cual debería parecerse una especie de monstruo que en realidad fue hecha con la idea de que fuera un perrito, y por supuesto de perrito no tiene nada, así que explica que ese entonces leyó que los perritos eran el regalo que los niños humanos más querían, pero como estos se extinguieron junto a los humanos, no tenía ni idea de cómo lo hacían y tuvo que improvisar. Y viendo todos esos datos, Miria se lamenta porque solo pudo darle un perrito falso, justo lo que se esperaría de una madre falsa. Sin embargo, Ryder la detiene en seco, insistiendo en que falso no, a Morris le gustó, e inconscientemente Miria piensa en lo feliz que luce el pequeño cada vez que sostiene el peluche y decide ser honesta, confesando que solía tenerle envidia, a lo que Ryder se sorprende. Ella explica que él y Morris han experimentado un montón de momentos juntos, creando una relación tan estrecha con la que ella podría solo soñar, y es por eso que cuando lo conoció quería enviarlo lo más lejos posible, y es justo por eso que no dudó en darle una jugosa recompensa, y dentro de ella sabía que a Morris no le gustaría eso, así que decidió dejar que fuera él quien decidiera irse voluntariamente, pero ahí fue cuando él mismo insistió en quedarse, demostrando un compromiso inigualable. Y con eso dicho, Miria le pregunta si acaso no es patética, a lo que Ryder solo puede pensar en aquella oportunidad cuando ella le contó la forma en que conoció a Morris, ese inicio tan mágico que tuvieron juntos, a diferencia del suyo, riéndose a carcajadas, antes de confesar que al final del día son más parecidos de lo que parece, y Ryder le dice que él también solía tenerle envidia, contándole la verdad sobre la forma en que conoció a Morris, y de esa forma pasan un par de horas más hablando, hasta que Miria regresa al trabajo, y este la mira con una mezcla de decisión y tristeza, y en eso recuerda los últimos momentos con Aya, quien le dijo que incluso con toda la información que recopilaron, sus posibilidades de ganar el juicio seguían siendo el 36%, y a ella le preguntó si sabía cómo sacar la moto sin su ayuda, dando a entender que la necesitaría para poder garantizar la victoria. Y con eso en mente, Ryder se pone en movimiento y pasamos directamente a la instalación restringida,
donde las pocas pertenencias de Morris están siendo desinfectadas por una cámara especial, mientras el pequeño se acurruca tristemente en un rincón. Lo interesante llega cuando vemos que el collar que le regaló Ryder empieza a moverse, pues recordemos que la gema tiene la capacidad de rearmarse de forma natural, por lo que se ve atraída poco a poco por una de las ventanas, y claramente eso llama la atención de Morris, quien comienza a seguirlo, encontrándose cara a cara con Ryder, cuya mera presencia es suficiente para provocar que los ojos del pequeño brillen de alegría, y suelta una pequeña lágrima, y en eso estira sus brazos para tocarlo, y Morris lo abraza con tanta alegría que prácticamente podemos escuchar su corazón romperse en miles de pedazos, pero este se asegura de mantener la compostura, y viendo las lágrimas salir del rostro del pequeño, le pide que no llore, pues ha venido a salvarlo, y lo más hermoso es que Ryder le asegura que no solo será su madre, sino también su padre, abuelo, abuela, hermana, hermano, tía o tío, ya que por él está dispuesto a hacer todo lo que necesite, y recordando los días de aventura juntos, insisten que cuando ella despierte, escaparán y podrán ir de viaje solo ellos tres. Sin embargo, cuando piensa en los viejos tiempos, Ryder no puede evitar sentir esa soledad abrumadora antes de tenerlos, y queda paralizado dándose cuenta de que eso no es la vida que quiere para Morris. Es por eso que le dice que les toca hacer las cosas un poco diferentes, no puede hacer que viva como él, así que es completamente honesto, explicándole que hay personas que quieren llevárselo, y aunque ellos están haciendo todo lo que puedan para que les permitan permanecer juntos, la situación no es muy prometedora. Actualmente lo único que puede cambiar el panorama es que él mismo les haga saber lo que piensa, al menos eso es lo que eso recomendó a Aya que hicieran, por lo que necesita su fuerza, y le pregunta si tiene alguna manera de transmitir sus sentimientos para que el árbitro sepa qué es lo que quiere. Por suerte Morris lo entiende perfectamente, y viendo entre sus cosas sabe cuál es la respuesta, por lo que empieza a tararear como loco, pidiéndole lo único que necesita para hacer su parte, y de esa forma Ryder le entrega su libreta, y con crayones en mano, Morris comienza a dibujar, y recuerda sus primeros días sobreviviendo, rodeado de criaturas salvajes, recordando las cálidas tardes juntos con sus amigos en el orfanato, recordando las miradas amables de todos en la casa de Miria, recordando a Aya, que incluso siendo una IA, lo hizo sentir comprendido, recordando los abrazos de Miria, y por supuesto recuerda las mañanas despertando junto a Ryder, y trazo tras trazo, crayón tras crayón, Morris pone todo su esfuerzo en contar su historia a través de los dibujos, y su mente lo lleva directo a aquel día en la oficina de Miria, donde ésta le mostraba tarjetas que por un lado tenían objetos y por el otro la forma de escribirlos, y en ese entonces él fracasó en escribir hasta las cosas más simples, pero ni Miria ni Aya se mostraron frustradas, sino que lo seguían motivando de dar lo mejor de sí mismo. El problema es que hay una palabra en específico que simplemente no puede recordar, así que intenta hacer memoria, visualizando aquella tarjeta con una persona más grande abrazando un bebé que al voltearla decía mamá, y de esa forma, a pesar de que le cueste muchísimo, Morris pone todo su esfuerzo para transmitir sus sentimientos, siguiendo así durante un buen rato, hasta que una de las cámaras de vigilancia capta la cuerda en la que Ryder está colgado, y desde el centro de seguridad uno de los trabajadores asume que se trata de alguien limpiando las ventanas, a lo que su compañero le dice que no recibieron informes al respecto, y que solo un lunático limpiaría un ascensor de seguridad. Por supuesto terminan descubriendo a Ryder, y casi al mismo tiempo en que Morris le pasa su declaración a través de los barrotes, y activan el protocolo de seguridad contra intrusos. Por su parte, ya en la mañana Miria se prepara para asistir al juicio, y antes de atravesar el portal, pregunta por Ryder, a lo que todos señalan que no lo han visto, y en cualquier otra oportunidad, eso lo hubiera desanimado, pero recordando la conversación del día anterior, está segura de que llegará a tiempo, así que se adelanta, presentándose ante el árbitro, y automáticamente ésta la saluda, y acompañado de sus brazos y 3 piernas, dan inicio al juicio, donde lo primero que hacen es preguntarle si va a seguir con su capricho, y ella insiste que mientras Morris no exprese su propia voluntad de abandonarla, no se rendirá, y ante eso las piernas señalan que la inteligencia del niño es tan baja que ni siquiera han podido aprender correctamente el lenguaje de su especie, pero Miria insiste en que se puso en contacto con el orfanato en donde estaba Morris, y ellos habían aceptado ayudarla a educarlo respecto a la sociedad humana, y en lugar de impresionarlos, estos le recuerdan que el orfanato forma parte de la jurisdicción de Salam, y este se encuentra indispuesto, por lo que no puede autorizar ese tipo de procesos, pero Miria afirma que ya lo sabe, y que actualmente sus funciones han sido tomadas por el árbitro, al que le pide directamente su ayuda, insistiendo en que si él se lo permite, puede enseñarle todo sobre la sociedad humana desde su propia casa en un entorno familiar. En respuesta, las piernas le recuerdan que fue descuidada con Morris en el pasado, pero para afianzar su punto, Miria les muestra a las administradoras del orfanato, quienes se esfuerzan día a día para cuidar a los niños, y que aún así cometen errores, porque cuidar seres vivos no es tan fácil como parece. Por supuesto, aprovecha para recordarles que ellos mismos también cometieron errores,
de los que el mismo árbitro se arrepiente hoy en día, y gracias a eso empiezan a entender su punto, así que le preguntan cómo va a demostrar que puede asumir sus funciones de protectora, algo a lo que Miria ya estaba preparada, pues le presenta una carpeta de datos con declaraciones dadas por cada miembro de su equipo. Todos son muy variadas, pero entre las razones por las que más adecuados son para cuidar a Morris están como: lo querré más que nadie, no lo dejaré pasar nunca hambre, soy firme y puedo abrazarlo todo el día. Y Miria reconoce que la tarea de cuidar a un pequeño es compleja y muy importante, pero también entiende que no está sola en eso, y que en su caso puede compartir la carga con todos los que la apoyan. Lamentablemente los brazos interpretan eso como que planean usar a Morris como un juguete, y que se convertiría en una relación desigual y jerárquica si tantas personas se ven involucradas, por lo que le recuerdan que no hay nada más peligroso que la sed de poder, como bien saben por la experiencia que tuvieron con los humanos. Y ante eso Miria explica que el poder que le fue concedido por el árbitro siempre lo ha protegido, pero si consideran que puede ser peligroso para Morris, está dispuesta a renunciar a él. Por supuesto las piernas ven eso como una ofensa, pero los brazos le preguntan directamente si cree que puede ser la madre perfecta, lo que ella es honesta y responde: no lo sé. Pese a todo lo que investigó, la verdad es que al final no ha podido encontrar una respuesta correcta sobre qué significa ser una madre, y es posible que nunca lo sepa, ni siquiera el día en que Morris muera y se vaya de su lado. Pero lo que sí sabe con seguridad, que aunque todos pueden definir de diferente forma qué es una madre, la realidad es que solo Morris puede decidir quién es su madre, y le gustaría que le den una oportunidad de ser ellos quienes lo acompañen en ese viaje. Con eso dicho y con lágrimas en los ojos, Miria le suplica que le den una oportunidad de intentarlo, a lo que las piernas insisten que el árbitro todavía no ha podido probar la información de que Morris llegó a ella voluntariamente. El detalle es que toda la argumentación es interrumpida cuando empiezan a escuchar gritos provenientes del exterior y una voz que Miria reconoce, y en ese momento recuerda que antes de todo ella le dio a Ryder una gema para poder abrir un portal hasta llegar al lugar en caso de que fuera necesario, y eso es justo lo que sucede, pues Ryder entra en su motocicleta a toda velocidad, incluso arrastrando a los guardias de seguridad, listo para exponer la verdad. Lamentablemente Ryder ni siquiera consigue llegar hasta la plataforma, pues en ese mismo momento es capturado por el árbitro, quien lo transporta hasta esa tenebrosa inmensidad donde no hay nada más que oscuridad a la vista. Sin embargo la paz dura muy poco, ya que en cuestión de segundos el árbitro lo ataca, provocando que empiece a escupir sangre por la boca y caiga completamente a su merced, y en eso los brazos y las piernas lo identifican como el fugitivo 250.106, señalando que debe ser un loco para pretender entrar a la sala del árbitro de esa forma, a lo que Ryder solo se burla y le expresa que para empezar no se puede criar a un niño con una mente 100% sana, y como era de esperarse tal afirmación llama la atención del árbitro, pero Ryder continúa, expresando que si en serio quiere saber lo que Morris opina respecto a todo eso, ya que ahí lo tiene, una carta escrita directamente por aquel pequeño humano, y poco a poco el ser supremo empieza a recibir los dibujos, mientras Ryder admite que sabe que es una mala persona, es un ser horrible. Sin embargo Morris lo quiere, así que por él es capaz de hacer cualquier cosa, y a pesar de ser un criminal, el árbitro lo escucha con detenimiento, e instantes más tarde despliega su poder sobre todos los presentes, afirmando que ha llegado la hora de dictar su sentencia. Mientras tanto Morris sigue golpeando el vidrio con fuerza, esperando tener una oportunidad para escapar, y aunque sus esfuerzos parecen ser inútiles, su rostro decidido lo impulsa a intentarlo una vez más, hasta que repentinamente rodeado por el aura del árbitro y empieza a caer en ese amplio vacío, y de la nada termina entre las manos de ese impresionante ser, quien lo despoja de los tubos de alimentación y le pone sus prendas favoritas mientras afirma: joven estrella, hasta que llegue su final podrás vivir la vida que quieres. Por supuesto Morris entiende el significado de esas palabras y lo abraza con ternura, provocando que éste admita que Miria tenía razón, es un lindo círculo muy encantador, e independientemente de lo que significa ser una madre, no hay amor más completo que el que existe entre ellos, así que le da su permiso de ir a casa. Con eso dicho, Morris se ve transportado a la amplia colina del inicio, aquella colina que solía ser representación palpable de su soledad, pero donde actualmente al voltear hacia los lados nota que ya no se encuentra solo, sino que tiene a toda una familia esperándolo, y con una sonrisa Morris corre hacia ellos, y podemos echar un vistazo a sus cartas, las cuales no son más que un resumen de todo lo que tuvo que pasar para llegar hasta ahí, criado entre animales, capturado por soldados, haciendo su primera amiga en el orfanato, recibiendo los regalos, emprendiendo su viaje, conociendo a Ryder, todo hasta llegar a la casa de Miria. Es por eso que cuando los brazos preguntan cómo deberían registrar esa evidencia, tan solo se lo piensan unos segundos antes de decir: camino a ver a mi madre, y los dibujos van pasando y cuentan la prueba misma de que Morris había sido amado del primer momento en que lo vieron. De hecho, esta historia no solo cierra con un abrazo, sino con las primeras palabras del pequeño, que no es otra más que mamá, y que pronuncia con la seguridad de alguien que
que sabe que nunca más estará solo. Lo mejor es que dentro de la casa, con los empleados exhaustos, preocupados, Aya finalmente despierta con su memoria intacta y una afirmación clara, y vivieron felices para siempre. Final de temporada. Capítulo 31.